desarrollan. Yo hago la parte de enfermedad venosa crónica. Hay un grupo que va a desarrollar el tema de úlceras arteriales y venosas, después otro grupo también trombosis venosa, esto con presión y dolor pélvico asociado a enfermedad venosa, ¿no? Entonces comenzaremos con el tema de enfermedad venosa crónica ahora. Es un tema bastante que tienen que conocer, ¿no? Es un tema muy que se desarrolla, que se ve mucho en la práctica clínica, ¿no? Los que han tenido la oportunidad de acompañarme en consultorio externo en el hospital habrán visto, ¿no?, que el 90% de la consulta es pacientes con algo de enfermedad venosa, ¿no? O sea, ya con varices notorias, ¿no?, o úlceras varicosas, o telangiectasias, arañas vasculares, ¿no? Entonces, siempre la enfermedad venosa es una patología muy, muy, muy frecuente en la práctica médica, ¿no? Obviamente para la especialidad de nosotros y también, obviamente, para en general, el médico general, ¿no? Porque voy a compartir mi pantalla, por favor. No sé si están viendo la presentación. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve, doctor. Bien, ok. Muy bien. Entonces, lo que les decía, ¿no? O sea, es una patología que tenemos que conocer sí o sí, ¿no? En algún momento de su carrera, en un momento de su práctica profesional, van a encontrarse pacientes con enfermedad venosa, ¿no? Y los van a tener que tratar en cierta forma, ¿no? Porque algunos van a requerir, pues, un tratamiento probablemente, pues, no especializado, pero alguna recomendación, como un vendaje elástico, el uso de medias, por ahí alguna complicación, porque por ejemplo, llegan complicaciones de la emergencia de pacientes con varices, se les revienta la varices y se sangra, ¿no? Entonces a veces puede ser manejo con compresión o hasta poner un punto hemostático, ¿no? O sea, siempre van a tener que ver, ahí van a tener oportunidad, ¿no? Hagan la especialidad que hagan cuando son médicos generales, porque es una patología muy frecuente, no solamente acá, sino a nivel mundial, ¿no? Si ponemos a revisar las estadísticas mundiales, pues es una patología que tiene mucha prevalencia, ¿no? En mayor o menor grado, como acá, ¿no? Y la idea justamente de todo esto es también lo que les voy a recalcar, ¿no? Con la charla que les voy a dar ahora, es evitar, ¿no?, que las personas o los pacientes en general lleguen a tener enfermedad más severa, porque esta es una enfermedad que es progresiva, ¿no? Comienzan estadios iniciales, estadios muy incipientes, como por ejemplo telangiectasias o arañas vasculares, y luego progresa pues hasta las úlceras varicosas, ¿no? Entonces la idea, el trabajo con nosotros como médico, es mucho la parte preventiva también, ¿no? Entonces es evitar llegar, ¿no? Y ahí viene la parte de la educación, o sea, el tratamiento, ustedes saben, ¿no? La parte de la prevención y la educación es muy, muy importante, ¿no? Y explicarles a los pacientes, ¿no? Porque hay gente que, pues, que no sabe, ¿no? Bueno, te dan todo el derecho de no saberlo, no conoce, ¿no? Y piensa que es algo muy simple o que va a estar ahí pues toda su vida y que luego comienza a empeorar, ¿no? Y comienza a empeorar y darle pues mayores complicaciones, ¿no? Yo he tenido de todos los pacientes, de los pacientes que tienen pequeñas telangiectasias hasta pacientes con úlceras varicosas tremendas, ¿no? Que, bueno, a veces ya ni siquiera con cirugía pues se llega a mejorar, ¿no? Porque la piel está tan dañada, se daña tanto, que ya ni siquiera colocando injertos cutáneos, ya, o sea, pues tienes con mucha limitación en calidad de vida, ¿no? Y eso justamente es la repercusión que tenemos que evitar, ¿no? El impacto en lo que es la calidad de vida. ¿No? Mortalidad no tiene mucha, ¿no? Felizmente, ¿no? O sea, no tiene mucha, pero sí tiene impacto en disminución de calidad de vida, en disminución de producción de una persona como un ente económicamente activo, ¿no? Y eso tiene un impacto socioeconómico, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Cómo es manejar esta patología, ¿no? Y manejar me refiero no solamente a tratar, a operar, como por ejemplo nosotros, ¿no? Sino desde el hecho, desde la educación, desde la prevención, es también ya manejo de esta patología, ¿no? Entonces, los invito siempre a tener mucha atención, a leer bastante de esto. Cuando los que me sigan acompañando, bueno, casi todos espero que todos casi me acompañen en alguna oportunidad en consultorio externo que tenemos en el Hospital del Seguro que yo trabajo, y van a tener oportunidad de ver esto, ¿no? Pacientes con enfermedad venosa en mayor o menor grado, siempre se va a ver, ¿no? Y hay que aprender, obviamente, al manejo, ¿no? En general, ¿no? Manejo, como digo, de la parte preventiva hasta la parte, pues, quirúrgica que hacemos nosotros también, ¿no? Muy bien, entonces con esto comenzamos.
Vamos a hablar, bueno, introducción, que más o menos ya les he dado algo, en frente de enfermedad venosa crónica. Vamos a ver algunos puntos clave en la circulación venolinfática. Es importante siempre la parte fisiológica, y luego para irnos a la fisiopatología, ¿no? El diagnóstico, cómo realizamos aspectos clínicos, métodos de evaluación, métodos diagnósticos, manejo médico y manejo luego quirúrgico. Obviamente, pasando por la parte, pues, la cirugía convencional, la cirugía endovascular, como estamos mencionando acá. Muy bien, entonces comenzaremos diciendo, ya más o menos les he mencionado, y tal vez ustedes algunos han visto, la enfermedad venosa crónica incluye, tiene es un amplio rango, ¿no?, de síntomas y signos, ¿no? Generalmente, lo más evidente son las venas varicosas, ¿no? Es que eso pues, generalmente pues uno lo diagnostica al ojo, ¿no? Y llegando hasta extremos, hasta lados más extremos como las úlceras venosas o úlceras varicosas, ¿no? Igualmente podemos ver con signos muy frecuentes, como por ejemplo el edema. Es muy frecuente, ¿no?, el edema en estos pacientes. Incluso la mayoría de pacientes consulta por esto, ¿no? Incluso yo les digo, perdón, disculpen un minuto, yo les digo, ustedes mismos, ¿no? Les aseguro que algunos, un porcentaje de ustedes puede tener ya algún signo, ¿no? Como una arañita vascular, como un edema, ¿no? O familiares suyos, ¿no? Como un eczema venoso. El eczema venoso, ¿qué cosa es? Es la famosa dermatitis varicosa, ¿no? Lo que sería hay como una escamación de la piel se pone media escamadita, se reseca, ¿no? Secundario a un cuadro de una insuficiencia o una enfermedad venosa, ¿no? Entonces es frecuente y esos signos también aparecen acá, ¿no? Hiperpigmentación de la piel en sus estadios más avanzados, y cuando hay hiperpigmentación de la piel del tobillo se pone media marrón, media oscura la piel, ¿no? Atrofia blanca, cuando hay un tejido cicatricial blanquecino, y la lipodermatoesclerosis. La lipodermatoesclerosis es cuando se indura, ¿no? Es todo lo que es la grasa subcutánea por una reacción fibrótica, ¿no? Y generalmente estos ya son estadios más avanzados, son cambios tróficos en piel, ¿no? Entonces, todos estos signos, generalmente que estamos viendo acá, involucran, ¿no?, lo que es la enfermedad venosa crónica, ¿no? Igualmente, bueno, hay que comprender que siempre se ha investigado, ¿no? Y luego, obviamente, se ha tenido una conclusión de que la inflamación, ¿no?, como en todo, ¿no? Como en toda patología, sabemos que la inflamación es importante en el mecanismo fisiopatológico asociado pues a diversas patologías, ¿no? Vamos a poder revisar justamente todo esto y vamos a analizar todo el contexto clínico. Y para eso les quiero mostrar, mejor dicho, todo lo que sería el espectro, que ustedes, me imagino, lo han visto, lo seguirán viendo, espero mostrarles más, pero acá hay unas fotos para poder siempre tener en presente qué cosa involucra la enfermedad venosa crónica, ¿no?, en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver estadios iniciales, como son los estadios C1. Hay una clasificación CEAP, que ahorita les voy a mostrar en un rato, que es la clasificación clínica, etiológica, anatomopatológica y fisiopatológica, ¿no?, de esta enfermedad. Y la clínica, que es el estadio, la primera letra de la C, involucra desde el C0 hasta el C6, ¿no? Y el C1, ¿no?, para mostrarles que son estadios iniciales, son arañas vasculares, ¿no? Ustedes ven acá, miren las arañitas vasculares que se ven, que se evidencian, ¿no?, en esta foto, ¿no? El C2, que son las venas varicosas ya propiamente dichas, que es lo que prácticamente pues vemos y diagnosticamos al ojo, ¿no?, al ver simplemente esto, estadios un poco más avanzados. Tenemos acá igualmente, miren, acá por ejemplo es un estadio C4 con cambios tróficos en piel, lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Un poco de atrofia blanca y lo que es la lipodermatoesclerosis, ¿no? Una piel hiperpigmentación y lipodermatoesclerosis, ¿no? La piel más oscura, ¿no?, más pigmentada, media marrón, y de una característica media pues acartonada. Si ustedes palpan esta piel de estos pacientes, es una piel que ya no es elástica como normalmente es nuestra piel, ¿no?, sino que es una piel ya que parece un cartón, ¿no? Entonces, eso ya son cambios tróficos, son estadios 4, ¿no?, de enfermedad venosa, y estadios más avanzados, el último estadio, que es el estadio C6, ¿no?, que sería la presencia de úlcera varicosa activa, ¿no? Cuando la úlcera es cerrada, se cataloga como un C5, ¿no? Que también hay muchos pacientes que vienen con sus úlceras cerradas, pero estos C5 y C6 puede fluctuar, ¿no? No significa que una úlcera que se cerró nunca más se va a abrir, ¿no? O sea, si no tratamos la causa de fondo, si no vamos a buscar, pues, a identificar y manejar, ¿no?, la causa que causa esta úlcera, pues obviamente puede volver una úlcera cerrada a ser activa, ¿no?
Entonces, eso básicamente se quería traer para que puedan ver cómo son unas fotos, y vamos a mostrar igualmente más adelante también igual. Entonces, la enfermedad venosa crónica se puede clasificar, como ya mencioné, de acuerdo a la clasificación SEAP, ¿no? En clínica, etiológica, anatómica y fisiopatológica, para poder tener siempre un marco ordenado para poder hablar todos el mismo idioma y tomar decisiones, ¿no? O sea, saber, este paciente tiene un estadio tal, ¿no? Estadio tal, y con fisiopatología de tal, entonces nosotros sabemos qué cosa es y cómo podemos, obviamente, ya dar el tratamiento, el diagnóstico primero y el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, los signos clínicos en las piernas de pacientes con enfermedad venosa se van a categorizar en 7 clases, desde el estadio C0 al C6, como ya les he mencionado. El C0, después voy a mostrar algunas imágenes, ¿no? C0 es básicamente pacientes que no tienen ningún signo, no signo visible o palpable de enfermedad venosa. Puede tener molestias, pero no hay ningún signo de C0. C1, cuando ya comienzan a aparecer las telangiectasias, venas reticulares, ¿no? O un poco de lo que es el enrojecimiento malleolar, o lo que es el punteado malleolar a nivel de los tobillos, ¿no? Las telangiectasias generalmente se van a definir como venitas, no vénulas, no intradérmicas, de menos de un milímetro de diámetro, perdón, y las venas reticulares un poquito más gruesas, ¿no? Son generalmente entre 1 a 3 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, generalmente esos involucra todo lo que sería el estadio C1. Y el C2, o las venas varicosas ya propiamente dichas, cuando ya son las venas dilatadas, palpables, generalmente más de 3 milímetros de diámetro, ¿no? Ya consideramos las venas varicosas estadio C2. C3, cuando aparte de todo esto, ya se presenta edema, ¿no? Edema, pero sin cambios en la piel. O sea, la piel normal, pero el miembro edematoso. Y C4, cuando ya hay cambios en la piel, ¿no? Cuando ya hay cambios tróficos en piel, como les acababa de mencionar hace un rato. Y la C4 se divide en C4A y C4B. La C4A, cuando hay una hiperpigmentación, ¿no? El eczema venoso o ambos. Y C4B, cuando ya aparece la lipodermatoesclerosis, atrofia blanca, o ambos pueden coexistir. C5, cuando hay los cambios tróficos en piel con una úlcera cerrada, y una úlcera curada, y C6 cuando hay una úlcera activa, ¿no? Esta clasificación, como digo, todavía se sigue acá. Nuevamente les vuelvo a traer, ¿no? Un poco más en español, ¿no? C0, paciente asintomático sin signos clínicos visibles, para que recuerden, siempre les digo, para que tengan el recuerdo y fijen los conceptos. C1, telangiectasias, venas reticulares, o el brillo malleolar, el punteado malleolar, ¿no? Asociado pues a toda esta enfermedad. C2, las venas varicosas claramente dichas, mayores de 3 milímetros de diámetro. C3, edema sin cambios en piel. C4, cambios tróficos en piel. C4A, hiperpigmentación, eczema venoso o ambos. C4B, la lipodermatoesclerosis o atrofia blanca. Y la C5, ya los cambios tróficos más úlcera cicatrizada. Y C6 con úlcera activa. E significa etiología, ¿no? Etiología que puede ser congénita, pacientes que nacen con esto, que es muy raro, ¿no? Primaria, que es lo más frecuente, que es la que todos presentan básicamente, ¿no? O sea, todos presentan enfermedad venosa, pues, que comienza a aparecer, pues, en forma sin causa aparente. Porque la secundaria generalmente corresponde a pacientes que han tenido una trombosis venosa y de ahí desarrollan enfermedad venosa crónica, ¿no? Es lo que sería el famoso síndrome post-trombótico, ¿no? Anatomía, la A, que viene de anatomía, podemos catalogarla en AS, cuando es superficial, cuando corresponde al sistema venoso superficial. AD, deep, ¿no? En inglés, venas profundas. AP, cuando es perforantes. Y AN, cuando no hay localización identificable al momento, ¿no? Y P, lo que sería patofisiología o fisiopatología. PR, cuando hay reflujo, que es lo más frecuente, ¿no? Que es el reflujo, cuando es la insuficiencia, ¿no? Que vamos a ver ahora cuando hay reflujo, cuando hay alteración en las válvulas, ¿no? Que son el sistema antirreflujo, viene la parte de reflujo. PO, obstructivo, cuando hay algún cuadro trombótico, realmente de por medio. PRO, cuando coexisten ambos, ¿no? Y PN, cuando no se identifica la condición fisiopatológica al momento. Muy bien, y acá lo que hemos más o menos, para poder verlo en fotos, ¿no? O sea, me imagino que lo pueden ver ustedes más claro, un poquito yo tengo el brillo que no me deja ver bien, pero el C1, miren, acá están las telangiectasias, miren cómo se ven, ¿no? Las arañitas vasculares famosas, igualmente acá también C1, miren, así, esa es la presentación, es un estadio C1. C2, ya cordones varicosos más de 3 milímetros de diámetro, como están viendo acá, en una pierna con varices, propiamente dichas.
C3, si bien acá, por ejemplo, comparan esta pierna con la otra, acá está una pierna edematosa, ¿no? O sea, vemos prácticamente a la vista y si hacemos una medida de la circunferencia del tobillo, también vamos a ver que está mayor que la de acá, es edema, ¿no? C4 con los cambios tróficos en piel, que ya les he mencionado, y C6 en este caso, por ejemplo, una úlcera activa, ¿no? Son fotos para enseñarles alguna parte de la clasificación, ¿no? Muy bien. Y eso sería en cuanto a los signos, ¿no? A la evidencia que uno ve. Y los síntomas, generalmente los síntomas, con lo que el paciente te refiere, generalmente los síntomas más frecuentes, ¿no? Que presentan los pacientes que van con enfermedad venosa crónica, incluyen dolor, ¿no? Incluyen la pesadez, es muy frecuente esta pesadez. El paciente dice, yo todo siento como si tuviera 2 sacos, así te dicen, ¿no? 2 sacos de arena, 2 sacos de plomo en las piernas, ¿no? En la pesadez, que generalmente se va dando en el transcurso del día, ¿no? No amanece normal, tranquilo, y a lo largo del día comienza a aparecer esta pesadez. Sensación de hinchazón, básicamente igual, y síntomas irritativos. Irritación de la piel, por ejemplo, pacientes que presentan escozor, ardor en planta de los pies. Es muy frecuente. El escozor también, ¿no? El escozor también se dice, sí, pues, me pica, pienso que es piensa que son hongos, muchas cosas, y al final cuando tú examinas y evalúas, pues te das cuenta que es un signo irritativo secundario de enfermedad venosa, ¿no? Y los pacientes igualmente los podemos categorizar, clasificar en sintomáticos y asintomáticos, ¿no? Sintomáticos representan algunos de esos síntomas y asintomáticos los que no tienen nada, porque hay muchos pacientes que no tienen síntomas, ¿no? Y hay que valorar también ahí, ¿no? Hay pacientes que vienen con sus tremendas varices, hay de todo. He tenido pacientes que vienen con sus tremendas varices y el paciente está tranquilo, feliz de la vida, no tiene ninguna molestia. Igualmente hay pacientes que no tienen nada evidenciable, ¿no? Y tienen molestias, ¿no? Ya tienen pesadez, ¿no? Hinchazón o síntomas irritativos, ¿no? Entonces, generalmente hay que uno valorar de acuerdo a lo que tiene, ¿no? Siempre acuérdense eso para toda patología, tratemos pacientes y no... Perdón un minutito, por favor, pedime. Perdón. ¿No? O sea, acuérdense, siempre se tratan pacientes, ¿no? Y no pues una ecografía o no incluso hasta un examen físico, nada más es integrar todo. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, no creo que les comenté en alguna oportunidad en consultorio. Si yo tengo un paciente que tiene sus tremendas varices y está asintomático, está tranquilo, el paciente no le molesta, solamente, bueno, la parte estética se podría decir. Indicarle una cirugía que el paciente, claro, o sea, le va a resolver el tema de las venas varicosas, pero le va a causar una molestia porque la cirugía sea realizada con láser, con radiofrecuencia, con las últimas técnicas sellantes o la clásica convencional, igual le va a provocar una molestia, un dolor siempre posoperatorio, siempre un fastidio. Entonces, ¿no? ¿Cuál sería, ¿no? El beneficio de provocarle eso si el paciente está tranquilo? ¿No? Entonces yo obviamente le convenzo al paciente, le digo, le explico, ¿no? Cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? Que esto puede avanzar, ¿no? Y básicamente, pues, a observarlo, ¿no? Y determinar si en algún momento molestara o hay una complicación, bueno, operarlo, pero no de primera intención, ¿no? Porque obviamente, y el paciente mismo me dice, no, doctor, pero si a mí no me molesta, ¿para qué me voy a operar? ¿No? Entonces siempre valorarlo así, ¿no? Entonces, en cambio, hay pacientes que vienen a veces muy sintomáticos y no tienen casi mucho, porque más que nada pueden tener un problema de una enfermedad venosa profunda, una insuficiencia venosa profunda, ¿no? Entonces, hay que manejarlo, obviamente, para poder calmar los síntomas, porque los síntomas son los que te causan o causan al paciente lo que es la disminución de la calidad de vida, ¿no? Y esto es lo que generalmente molesta más al paciente, ¿no? El hecho de no poder desenvolverse como normalmente nos desenvolvemos, ¿no? Sí, doctor, pues camino, estoy con la pierna pesada, o me está doliendo, me está irritando, me está escociendo, ¿no? Entonces, enfocarnos siempre a eso, ¿no? Si es que obviamente no hay una complicación mayor, ¿no? Entonces, eso sí, por favor, siempre hay que tenerlo siempre presente, ¿ya? Muy bien, entonces, acá, bueno, para manejar algunos conceptos, enfermedad venosa crónica, todo el espectro que hemos visto del C0 a C6, y se dice, ¿no? Que insuficiencia venosa crónica generalmente se restringe para una enfermedad más severa, como que estaría de C4 a C6, ¿no? Y que las venas varicosas solamente van a ser indicativos de enfermedad venosa, pero no de insuficiencia venosa crónica. Es un poquito controversial esto, porque generalmente ya desde estadios iniciales podría haber ya insuficiencia venosa, porque insuficiencia venosa vamos a referirlo cuando ya se afecta a la parte valvular venosa, que es la madre de todo esto, ¿no?
Entonces, muy bien, haciendo un recordar es nuevamente, ¿no? Acá C0, no signos visibles, C1, telangiectasia, C2, varices y edema malleolar, bueno, el brillo malleolar vespertino, C3, el edema ya francamente identificado, C4, lesiones tróficas en piel, con C4A, C4B, C5 con úlcera cicatrizada y C6 úlcera activa, ¿no? Esto más o menos para indicar, ¿no? O sea, cuál sería la mayor parte, la frecuencia, la distribución, ¿no? Generalmente, pues, pacientes que son asintomáticos, buena parte. Y los que son estadios iniciales, generalmente, por ejemplo, C1 es buen porcentaje, C2, y con presentaciones más severas, ya en menor frecuencia, ¿no? Y justamente lo que tenemos que evitar es esto. O sea, tenemos que evitar la progresión de la enfermedad, ¿no? Acuérdense que esto de acá es una enfermedad evolutiva, es una enfermedad que sí tiene una historia natural que comienza en C0, en C1 y puede llegarnos hasta C6 en el transcurso de los años. Por eso es que estadios más severos, ¿no? Como C2, de C2 a C6 se van a ver en pacientes que tienen más edad, ¿no? Y generalmente el C1 comienza a aparecer, como ven acá, ¿no? El estadio C1, por ejemplo, es el granate, ¿no? Generalmente se puede ver desde pacientes con temprana edad, ¿no? Y los estadios más avanzados, miren, son unos de acá, ¿no? El amarillo, el celeste, ¿no? Y el de acá, y comienza a aparecer con la edad, ¿no? Entonces, esto claramente es una enfermedad progresiva. Y nuestro trabajo justamente es cortar esta progresión, es evitar, ¿no? Si yo no puedo, o sea, ustedes saben, para cualquier patología, si no podemos curar, porque al ser una enfermedad crónica es un poco difícil de curarla en su totalidad, ¿no? Y muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿esto se cura? Y yo les explico, pues, que generalmente no se cura, ¿no? Porque la predisposición genética que uno tiene para hacer esta enfermedad, y tengo muchos pacientes que los he operado 2, 3, 4 veces y siguen volviendo a aparecer varices en otros lados. Entonces, es difícil, prácticamente imposible de poder resolver la parte genética, la parte de la predisposición. Pero sí podemos tomar algunas medidas para, por lo menos, disminuir la progresión, ¿no? Yo he tenido pacientes, acá mencionan de 18 años, pero yo he tenido pacientes desde 14 años. Es más, el paciente más joven que he operado, creo que tiene 14 años, tuvo, bueno, no sé, hace con 5 o 6 años, ¿no? Y tenía, pues, un chico que tenía, pues, sus varices, efectivamente, ¿no? O sea, lo hemos operado, creo que no ha regresado a verlo, esperemos que ya no haya progresado más, porque después de la cirugía le recomendé sus medidas de compresión, toda una serie de medidas, ¿no? Y tratamientos para justamente disminuir, evitar lo que es la progresión, ¿ya? Eso también en cuenta. Muy bien, entonces más o menos enfocándonos en el contexto de la enfermedad, viendo la clasificación clínica, signos, síntomas, vamos a hablar un poquito de puntos clave en la circulación, un recordar, ¿no? Porque básicamente ustedes también ya conocen, también han expuesto en el tema de anatomía, ¿no? Recordemos acá, miren, comparemos la arteria y la vena, ¿no? Básicamente la arteria es un vaso, perdón, es un vaso que generalmente tiene de diámetro menor que la vena, pero la arteria tiene una capa mucho más gruesa. Acuérdense que los vasos están formados por 3 capas, ¿no? La íntima o endotelio, ¿no? La capa medio muscular y la adventicia, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta es la íntima, esta es la medio muscular, que en la arteria es gruesa, ¿no? Y la adventicia que viene por la parte más superficial, ¿no? En cambio, la vena tiene una muscular mucho más delgada, ¿no? Pero tiene un diámetro interno mucho mayor que la arteria, ¿no? Justamente porque todo esto está en función a la función, ¿no? Que van a cumplir estos vasos, ¿no? Las arterias son vasos que resisten, que soportan altas presiones, porque tienen que resistir la presión arterial. En cambio, la vena no tiene que encargarse, no soporta presión, pero son vasos de capacitancia, son vasos que albergan bastante volumen, ¿no? Se dice, como vamos a ver más adelante, que el 75% del volumen sanguíneo está en las venas y solamente el 25% se encuentra en las arterias, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para poder ver un poco y entender un poco todo lo que es la parte fisiopatológica de la enfermedad venosa crónica, ¿no? Entonces hay que ver esto. La pared venosa ya sabemos que es más delgada y es más elástica que la pared arterial, pero hasta cierto punto. Cuando ya se supera su límite, ¿no? Ya esta elasticidad también nos puede hacer de que ya comienza a haber cambios, ¿no? En la pared y en la forma de la pared venosa, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una microfotografía, ¿no? Miren, comparamos una arteria y una vena, ¿no? La arteria es de mucho menor diámetro, ¿no? Pero tenemos una muscular mucho más gruesa,
La vena es un vaso de mucho mayor diámetro, pero con una pared muscular o media más delgada, ¿no? Entonces, y las venas son tubos altamente distensibles, o sea, se puede extender mucho más que una arteria, aproximadamente de 100 a 200 veces más que las arterias, ¿no? Las venas, ustedes saben, ya conocen, pues, que se encarga del retorno sanguíneo, retorno venoso de todos los tejidos hacia el corazón. Es una circulación centrípeta, ¿no? A diferencia de la arterial, que es centrífuga, ¿no? Y contienen, como ya mencioné, el 75% del volumen sanguíneo, ¿no? Muy bien. Entonces, para poder más o menos ver, este es a grandes rasgos, a grandes rasgos, lo que ustedes ya me han expuesto en anatomía quirúrgica vascular, me lo han expuesto mucho más detallado, ¿no? Vemos la parte de la circulación en los miembros inferiores, ¿no? Sabemos que tenemos dos sistemas venosos, un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial. Acá les he mencionado lo más importante, digamos, un resumen, se podría decir, de los sistemas venosos, dado en azul lo que sería el sistema venoso superficial y en negro el sistema venoso profundo, ¿no? Básicamente las venas que vienen, bueno, hay las venas tibiales, igualmente abajo, y luego llegan a formar una vena grande, que es la vena poplitea, ¿no? Que generalmente viene por la parte posterior, luego desemboca y continúa, ¿no? Y llega a nombrarse la vena femoral, ¿no? Y una vena importante, que es la vena femoral profunda. El sistema superficial da por las dos grandes safenas, ¿no? La safena corta o externa o menor, ¿no? Que viene por la parte posterior de la pierna y desemboca en la vena poplitea, y la vena safena o gran safena, o safena interna, o safena mayor, ¿no? Que es la que viene por todo el borde, ¿no? Acá de la pierna, del muslo, y desemboca en la vena femoral a través del callado safeno-femoral. Ahora lo vamos a ver un poquito más detallado. Y hay una vena que más o menos, acá tenemos una vena, la safena anterior del muslo, que es la famosa vena de Giacomini, que es una vena comunicante, ¿no? Entre vena en la safena interna, safena externa, y que muchas veces esta la encontramos también dilatada, varicosa, y hay que saber identificarla y también tratarla quirúrgicamente cuando lo requiera, ¿no? Entonces, y justamente acá viene esto que les traigo acá, que es cómo es la circulación, cómo es la comunicación entre las redes venosas superficial y profunda de la pierna, ¿no? Entonces, en un corte, en una sección, ¿no?, esquemática de las venas, vamos a ver, ¿no?, que acá, por ejemplo, como que es una pierna, hay venas superficiales, ¿no? Puede ser acá la vena safena interna, con sus ramas, ¿no? ¿Ok? O safena externa igualmente, y hay una vena profunda. Las venas profundas están, pues, en la parte más profunda de la pierna, casi adyacente, cerca a las arterias, cerca a las estructuras más profundas óseas, ¿no? En cambio, las venas superficiales básicamente están, pues, solamente se encuentran en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y a veces abajo de algunas fases superficiales. Y estas venas van a circular, van a discurrir, pues, en forma paralela ambas, pero tienen una comunicación, ¿no? Entonces vemos acá la vena profunda y las venas superficiales. Las venas que comunican, ¿no?, se podría decir sistema superficial con sistema superficial, se llaman comunicantes. Y las venas que van a comunicar el sistema superficial con el profundo se llaman perforantes, ¿no? Eso también lo vemos en alguna práctica. Y la circulación siempre es de sistema superficial a profundo, ¿no? Las venas superficiales drenan a través de las perforantes a lo profundo, y la vena profunda se encarga, pues, al final de seguir todo su camino, vena poplitea, vena femoral, vena ilíaca, vena corazón, ¿no? Entonces, eso más o menos es la disposición normal, justamente, ¿no? Y también para conocer, para recordar lo que serían tanto las venas perforantes como venas comunicantes, ¿no? Si es vena superficial, vena profunda, como entre ambas venas superficiales y también entre ambas venas profundas, y venas perforantes, porque perforan la fase profunda, ¿no? Y comunican, pues, el sistema venoso superficial con el profundo, ¿ok? Y esto acá, estas venas, por ejemplo, vemos acá la vena safena externa, la vena safena interna, están localizadas en la hipodermis, y generalmente terminan drenando, ¿no?, también estas venas a venas profundas, ¿no? Tenemos por eso el callado safeno-popliteo, que es de la safena externa a la vena poplitea, a nivel aproximadamente de hueco popliteo, unos centímetros por arriba, y el callado safeno-femoral, dado por la vena safena interna en la vena femoral,
¿no? Entonces, justamente acá el sistema profundo drena la sangre de los músculos, la vena proviene de la pantorrilla, luego ya se llama vena femoral en el muslo, la conexión entre ambos afenas, ya estamos viendo acá a través de las venas perforantes, ¿no? Acuérdense bien, perforante comunica el sistema superficial con el sistema profundo. Arco safeno, ya hemos visto, desde la safena larga, safena interna, y en el callado safeno femoral, en la parte más alta del muslo, a nivel de la región inguinal, y el callado safeno popliteo, ¿no? Dado más o menos, como ya mencioné, en el hueco popliteo, ¿no? Hay que recordar todo lo que es la parte anatómica, y un poco acá vamos a ver la parte fisiológica, ¿no? ¿Cuáles son los factores que afectan el retorno venoso? Básicamente, bueno, el bombeo del corazón derecho, el ciclo respiratorio, ¿no? Porque al ciclo respiratorio, sobre todo cuando la presión intratorácica se hace negativa, ¿no? Y el movimiento del diafragma se hace hacia abajo, generalmente todo eso en conjunto llega a ser como una bomba aspirante, que aspira toda la sangre de afuera, ¿no? Que está en la periferia, hacia el corazón, ¿no? Y algo importante, que es lo que nos compete básicamente ahora, porque eso acá no es tanto ahorita el tema, sino esto más acá lo que de abajo, es la famosa bomba muscular de las piernas, que se realiza durante el ejercicio, durante la caminata, ¿no? El tono venoso, generalmente efectos de vasoconstricción o vasodilatación, que está bajo control del sistema nervioso simpático, y el sistema antirreflujo dado por las válvulas. La bomba muscular, ¿por qué es importante? ¿No? La bomba muscular, como ven acá, es importante. Primero, ¿qué cosa es la bomba muscular? La bomba muscular es cuando la contracción, cuando uno camina o hace como camina nada más, los músculos de la pantorrilla se van a contraer. Esa contracción muscular que estamos viendo acá ayuda a mejorar el retorno venoso, ¿no? Acá ven un esquema bastante claro, creo yo, de una vena profunda. Miren, una vena superficial, una vena perforante, que acá están entrando, acá justamente atraviesan la fascia y llegan hacia el sistema profundo. Miren la circulación cómo es. Ahí en los miembros inferiores la circulación tiene que vencer lo que es la fuerza de gravedad, porque tiene que ser hacia arriba, ¿no? La fuerza de gravedad impulsa todo hacia abajo, entonces tenemos que vencer esa fuerza, el cuerpo tiene que vencer esa fuerza de gravedad. Entonces, la bomba muscular ayuda a eso, porque al contraer hace que, como que comprime la vena profunda y hace que la sangre se vaya hacia arriba, ¿no? Y como la sangre evita su regreso, porque ustedes sabemos que si algo se impulsa para arriba va a tener que regresar por la fuerza de gravedad, justamente por el sistema antirreflujo, que son las válvulas de las venas, ¿no? Que también hay en las venas superficiales, como ven acá, y también en las venas profundas, ¿no? Entonces, acá está lo que sería el sistema bomba muscular y el sistema antirreflujo de las válvulas. Entonces, cada vez que la bomba muscular se contrae, impulsa la sangre de las venas profundas del corazón, y cuando se relaja, generalmente ocurre el vaciamiento, ¿no? De las venas superficiales hacia las venas profundas. Es un procedimiento que ocurre constantemente, ¿no? Constantemente, y que obviamente cuando esté en equilibrio, pues todo va a ir tranquilo, todo va a ir normal, pero cuando se rompe ese equilibrio ya viene a ver la parte, pues, patológica, ¿no? ¿Y por qué el hecho de la bomba muscular siempre tenerlo presente? Acá viene una aplicación, se podría decir clínica, que van a tener siempre también ustedes. Un paciente que no camina, un paciente postrado, no sea por cualquier condición, pues una condición, por ejemplo, pues un paciente que se fracturó, un paciente que está operado, ¿no? O ya un paciente que va a tener una postración más crónica, como por ejemplo pacientes geriátricos, y acá viene siempre el grupo de pacientes geriátricos que ya no caminan porque tienen artrosis, porque ya pues, o ya pues tienen alguna neuropatía, o su mismo estado ya no les permite hacer una deambulación normal, comienzan a tener estado de postración, y el estado de postración rompe todo esto, ya no hay bomba muscular, y al no haber bomba muscular va a comenzar a haber alteraciones en la circulación, va a haber éstasis venosa y factor de riesgo para presencia de trombosis, como vamos a ver ahora, ¿no? Una vez que se rompe esto, que la sangre no circula, no, sobre todo una circulación laminar como debería haber en las venas, comienza a haber fenómenos protrombóticos. Por eso siempre decirle a los pacientes, yo particularmente siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Sobre todo a los pacientes que tengo que son de edad, ¿no? O que vienen obviamente con sus hijos, ¿no? Les digo, por favor, si el paciente no se puede movilizar, traten de que por lo menos hacer ejercicios, ¿no? Para poder hacer, aunque sea un movimiento pasivo de la bomba muscular, ¿no? O tratar de, si tiene andador, tiene bastón, háganlo caminar,
¿no? Eso es lo mejor que le puede pasar a una persona, porque lo peor que le puede pasar a una persona es entrar en un estado de postración. Ustedes mismos a lo mejor tienen sus abuelitos, abuelitas, o conocen a alguien que ya está en este estado de postración, que no caminan, es lo peor que le puede pasar a una persona. Una postración, yo me acuerdo cuando llevé geriatría, no sé si ustedes lo van a llevar, ¿no? O lo han llevado, ¿no? Llevé un curso de geriatría en la universidad, me acuerdo. Con el estado de postración comienza a venir el declive de una persona y ¿en qué desemboca? En la muerte. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa viene con la postración? Trombosis venosa, úlceras de presión, las famosas escaras, neumonías por aspiración, ¿no? Y todo, la anquilosis, ¿no? El paciente postrado que ya no camina, pues se comienza a anquilosar, se comienza a prácticamente ya no tiene pues un movimiento adecuado porque los huesos, las circulaciones se comienzan a soldar entre sí y comienza a venir pues todo el declive y acaba en la muerte de la persona, ¿no? Entonces, como un paréntesis a esto, ¿no? Y para poder siempre enfocarnos, ¿no? Porque se relaciona con el tema de la pompa muscular, evitar los estados de postración. Y justamente cuando desarrollemos el tema de trombosis venosa profunda, que lo van a saber algunos de ustedes, vamos a ver, ¿no? Van a ver que la éstasis venosa generalmente se da cuando hay estados de postración y es un factor de riesgo para desarrollar trombosis venosa profunda. ¿Ya? Muy bien. Ok, entonces, acá para poder ver el sistema antirreflujo, el sistema de las válvulas, ¿ya? Acá vamos a ver muy claramente qué cosas son las válvulas, un pliegues tanto de la capa media e íntima dentro de las venas, ¿no? Como ven acá, que son más o menos en forma de nido, ¿no? Y que, así como ven acá, ¿no? Que se van a cerrar estas válvulas, generalmente como están viendo acá en este esquema, se cierran después de que la sangre se impulsa hacia arriba, ¿no? O sea, acá se impulsa y se cierra en este sistema de valvular y evita que la sangre regrese, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, están en venas que son gruesas, básicamente venas de diámetro de más de 2 milímetros, más o menos como ven acá el esquema, la circulación, la sangre circula, se cierra y no debe regresar, ¿no? Y si va siguiendo y se va cerrando todo, ¿no? Eso más o menos es el sistema antirreflujo, ¿no? En los miembros inferiores son las famosas válvulas venosas. Y cuando estas válvulas obviamente comienzan a ponerse insuficientes, comienza a ocurrir pues todo lo que es la enfermedad venosa crónica. ¿Ya? Muy bien acá, para que vean en otro esquema, ¿no? Miren, el sistema vena profunda, vena superficial, ¿no? Válvulas en la vena superficial, válvulas también en las perforantes, entre el sistema venoso superficial y profundo, ¿no? Y miren cómo la sangre debe circular. Siempre la sangre debe circular del sistema venoso superficial al profundo y no al revés. Cuando ya comienza a haber la circulación al revés, se invierte el sistema de circulación, el sentido de la circulación, ya viene acá la parte patológica, ¿no? Cuando esta válvula, por ejemplo, supongamos que esta es la vena safena y llega a la vena femoral, y acá hay una válvula, ¿no? Justamente en la desembocadura. Esta válvula se hace insuficiente, la sangre comienza a regresar y comienza a haber un reflujo del sistema venoso profundo al superficial. Y esta safena, ustedes entenderán que comienza a haber hiperflujo, comienza a haber hipertensión y comienza a dilatarse y a mostrar todas las varices que vemos en la práctica clínica, ¿no? Entonces, esto es lo normal, lo fisiológico, y cuando se rompe todo este esquema, pues viene la parte, ya comienza a aparecer la parte de la enfermedad venosa, la parte fisiopatológica, ¿no? Acá igualmente un esquema, sistema superficial, sistema profundo, la perforante, como debe ser la circulación normal, con el sistema de válvulas, la bomba muscular, y cuando se rompe todo este equilibrio, viene la parte patológica. Muy bien. Algo para hablar rápidamente, hablaremos de la red capilar, que el red capilar, ustedes saben que, pues, que es el sitio de intercambio, ¿no? Entre la sangre y los tejidos, ¿no? Generalmente, de la sangre, ¿qué cosa da a los tejidos? A través de las arterias, arteriolas, ¿no? Luego llega a la red capilar arterial, ¿no? Comienza a dar todo lo que es fluidos, nutrientes y oxígeno, ¿no? Lleva la sangre, y los tejidos que le dan a la sangre a través ya de la parte venosa, la parte de las vénulas inicialmente, ¿no? Primero red venosa, las vénulas, venas grandes, venas pequeñas, venas grandes, y luego ya están los grandes troncos venosos y el corazón. Todo lo que es fluidos, igualmente material de desecho y todo lo que es el CO2, ¿no? O sea, todo lo que es el resultado del metabolismo para poder retornar hacia la sangre, hacia el corazón, circulación menor, limpiarse nuevamente y todo el ciclo que todos conocemos, ¿no? Entonces,
Los requerimientos nutricionales que se dan a nivel de la epidermis generalmente son requerimientos que se van a dar constantemente debido al intenso recambio. Este recambio es un proceso pues que ocurre, imagínense, cada segundo de nuestra vida, ¿no? Todo lo que es a nivel de lo que es la red capilar, ¿no? Y generalmente hay factores que van a influir en esto, ¿no? Sobre todo factores de la sangre en términos de fluidez basado en la viscosidad de la sangre. Y dado esto, ¿por qué factores? Por habilidad de los glóbulos rojos de agregarse, por el hematocrito y la viscosidad del plasma. Ahorita vamos a aclarar un poquito más todo esto. Y acá viene lo que sería el sistema linfático, que es un sistema, algunos lo consideran dentro del sistema vascular, otros dicen que es un sistema aparte de circulación. Yo particularmente pienso que debe entrar en lo que sería el sistema vascular, porque el sistema linfático va de la mano con el sistema venoso. El sistema linfático se encarga de recoger pues todo ese, como el basurerito, ¿no? de nuestro cuerpo, ¿no? De todos los procesos, de todos los tejidos, ¿no? De toda la parte de los fluidos que están sobrando por ahí, se encarga de recogerlos y al final los termina llevando hacia la circulación venosa, ¿no? Porque si se acuerdan, en términos de anatómicos, generalmente hay ganglios linfáticos que vienen de los miembros inferiores, ganglios linfáticos de los miembros superiores, ganglios linfáticos que vienen del cuello, y estos comienzan a llegar, ¿no? Por ejemplo, la parte de los miembros inferiores, los ganglios pélvicos, desembocan acá en una cisterna, una dilatación del sistema linfático que se llama, mejor dicho, cisterna del Kilo o sistema de cisterna de Pequet, ¿no? Que es el epónimo que tiene, y luego comienza de ahí, se origina el conducto torácico, ¿no? Y el conducto torácico desemboca generalmente en la vena subclavia. Mejor dicho, acá hay un ángulo, entre el ángulo subclavio izquierdo, ahí desemboca el conducto torácico que recoge, tiene todo el sistema linfático de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, este sistema linfático ayuda a recoger, ¿no? Y generalmente es el sistema que evita los edemas, ¿no? Porque el exceso de líquido, ya hemos visto ya, que se produce en los sistemas, en la periferia de los tejidos, ¿no? Todo el exceso de líquido, el sistema linfático se encarga de recoger. Al final hay un equilibrio de circulación venolinfática y prácticamente nosotros estamos tranquilos, estamos normales, sin edemas. Cuando se rompe este equilibrio, comienzan a aparecer pues los edemas y justamente vamos a ver ahora la parte fisiopatológica, ¿no? Entonces, el sistema linfático ya hemos visto, vasos pequeños, capilares linfáticos, terminales ciegos, luego vasos colectores, igualmente tiene válvulas antirreflujo, vasos colectores ya más grandes, los nódulos linfáticos o ganglios linfáticos, y vienen los vasos más ya grandes, viene la cisterna del Kilo de Pequet, de conducto torácico, y esto desemboca en la vena subclavia, ¿no? Entonces, igualmente, el sistema linfático va de los tejidos y desemboca en la sangre venosa, ¿no? Este más o menos es un esquema a nivel microscópico, ¿no? Arteriola, capilares, acá ocurre pues todo el proceso metabólico, y como ya luego comienza pues también el drenaje linfático a funcionar acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol del sistema linfático? Básicamente, colección y transporte de fluido y productos de desecho, de intersticio o tejidos a la sangre venosa, la absorción de lípidos, igualmente de intestino y transporte también de la sangre, y también participa en lo que es la parte, el mecanismo inmunológico, ¿no? O sea, también han podido ver cuando han llevado inmunología, que generalmente todo lo que es células de defensa van por la parte, tienen mucha importancia en la circulación en el sistema linfático, ¿no? El sistema linfático, aproximadamente un 10% se encarga de hacer todo este retorno, ¿no? Y el 90% dado ya por el sistema venoso propiamente dicho, ¿no? Entonces, cuando este sistema, ya les mencioné, debe estar equilibrado, ¿no? Porque el sistema linfático drena todos los fluidos de los tejidos, ¿no? Y generalmente se impulsa la linfa hasta el conducto torácico y luego a circulación venosa, ¿no? Y cuando hay un balance adecuado, un equilibrio, ¿no? Entre flujos de ingreso y egreso a lo largo de capilares, gracias al eficiente retorno sanguíneo y retorno eficiente del drenaje linfático, pues obviamente los tejidos están normales y no hay edema. Cuando se rompe esto, ¿no? Puede ser cuando hay una insuficiencia venosa o cuando hay una insuficiencia en el drenaje linfático, pues ahí comienza a aparecer el edema. Y hemos visto que el edema es importante, ¿no? En la presentación clínica de esta enfermedad venosa crónica, justamente por eso les he mencionado esto rápidamente para poder ver cómo es, ¿no? Y básicamente el sistema venoso en equilibrio, ¿no? El sistema venoso linfático interviene pues en lo que sería evitar la aparición de los edemas.
Muy bien. Entonces, ahora que hemos visto más o menos la parte fisiológica, vamos a ver un poco la parte fisiopatológica, un poco de datos epidemiológicos rápidos. Enfermedad es una enfermedad muy frecuente, pero a veces subestimada, porque a veces los pacientes mismos no, ellos, los mismos pacientes lo subestiman, ¿no? Dicen, tengo mis varices, pero no pasa nada, ¿no? Pero si podemos, por ejemplo, proyectarnos en términos ya estadísticos y epidemiológicos, por ejemplo, en un estudio en Francia, ¿no? Se vio que aproximadamente 18 millones de personas tenían ya una enfermedad venosa crónica o una insuficiencia venosa crónica, ¿no? Y de los cuales el 60% tenían ya síntomas, ¿no? Y esto conllevaba a que haya aproximadamente de esto un porcentaje de 200.000 tenían algún tipo de hospitalización en un año, ¿no? Debido a complicaciones de la enfermedad venosa, como por ejemplo una flebitis, una tromboflebitis, o pacientes que son operados, ¿no? Y todo esto, imagínense, repercute en la parte socioeconómica que les mencioné también al inicio, ¿ya? Y para poder ver, igualmente, el estado de estudios de prevalencia, ¿no? Se puede ver que, por ejemplo, de 3.065 pacientes, ¿no? Entre edades entre 35 y 60 años, ¿no? La edad de presentación, hombres en 45 a 60 años, ¿no? Y se vio que aproximadamente un 25% de pacientes y tenían algún tipo de signo, ¿no? De signos de insuficiencia venosa crónica, y acá en el cuadro se resume más o menos que aproximadamente en mujeres un 54% tenían venas varicosas y hombres mayor cantidad. Y eso se corrobora con lo que también vemos acá, ¿no? O sea, podemos extrapolar a nuestra realidad y efectivamente es lo que yo veo, ¿no? Generalmente las mujeres tienen menos presentación de venas varicosas, ¿ok? Pero tienen más síntomas, ¿ya? En cambio los hombres, yo veo más hombres con más varices notorias, pero efectivamente tienen menos síntomas, ¿no? Es algo que, bueno, es un dato epidemiológico para siempre tener en cuenta, ¿no? Y poder hacer el manejo final en lo que es enfermedad venosa crónica, ¿ya? Muy bien, entonces ahora pasaremos a ver un poco lo que sería factores de riesgo, ¿ya? Factores precipitantes, factores desencadenantes, lo que sería enfermedad venosa crónica. Acá viene algo muy importante, que es lo que sería la historia familiar. Y siempre es un dato que yo indago, ¿no? Igualmente, ustedes que ahora lo conocen, también ténganlo siempre en cuenta, ¿no? Los factores genéticos es importante. Es una enfermedad que se podríamos considerar como hereditaria. Si tenemos antecedentes familiares, ¿no? De padre o madre, ¿no? Con enfermedad venosa, es muy probable que nosotros tengamos el riesgo de presentar la enfermedad y justamente tenemos que evitar, ¿no? Desarrollar otros factores de riesgo para que puedan desencadenar la enfermedad venosa. Porque la parte genética obviamente no la vamos a poder cambiar, la genética ya está ahí, ¿no? O sea, eso es algo que no se puede cambiar, ¿no? Ni igualmente tampoco ni el sexo, ni la edad, que son cosas que no se pueden cambiar, pero sí hay otros factores que podemos ir cambiando teniendo en cuenta el riesgo que podemos tener, ¿no? Y más o menos se dice, ¿no? Que la historia familiar es un factor muy importante, los factores genéticos, hereditarios, y se dice que cuando uno de nuestros padres ha tenido enfermedad venosa crónica o tiene enfermedad venosa crónica, cuando son, en caso de las mujeres, aproximadamente el riesgo es de 62%, ¿no? Y en el caso de varones, un 25%. Y cuando los dos padres tienen enfermedad venosa, el riesgo prácticamente se equipara en ambos y tenemos un riesgo de un 90% de desarrollar enfermedad venosa crónica. Así que mucha atención, ¿no? Porque esto viene para la parte preventiva, la parte educativa y también para ustedes mismos, para sus vidas, ¿no? Porque nosotros, como seres humanos, no estamos excluidos de esto, ¿no? Yo particularmente les comento un paréntesis, yo por ejemplo tengo un poco de varices, ¿no? Acá en los inferiores, porque mi actividad laboral, como vamos a ver más adelante, también es una actividad de riesgo para hacer enfermedad venosa, ¿no? Los cirujanos generalmente tenemos cierto riesgo de hacer enfermedad venosa, varices, ¿por qué? Porque estamos parados mucho tiempo en cirugía. Y justamente uno de los factores de riesgo es estar en estados de bipedestación en tiempos muy prolongados, ¿no? Entonces, y teniendo acá los factores de riesgo, sobre todo las chicas, las mujeres, miren, si tienen alguno de sus padres, ¿no? Que tiene enfermedad venosa, tienen un riesgo de un 60% aproximadamente a desarrollar enfermedad venosa. Entonces, a tener mucho cuidado, a evitar, a tomar las medidas preventivas para justamente desarrollar ya la enfermedad venosa como tal. Y si sus dos padres, no ya sea varón, sea mujer, tienen esto,
definitivamente el riesgo es muy, muy alto y tranquilamente podemos tener, por eso hay que tomar todas las medidas para evitar. Y esto, aparte, ustedes tienen que proyectarlo, ¿no?, en la parte educativa de sus pacientes, ¿ya? Muy bien, en cuanto a edad y sexo, se dice que entre el sexo femenino un 80% y el sexo masculino un 20% se presentan más, se dice más en el sexo femenino. Se podría decir que sí, yo tengo más pacientes mujeres, ¿no?, en porcentaje con los hombres que desarrollan un poco más de enfermedad venosa. La gestación, ¿no?, dado por los cambios hormonales y la subida de peso, también es un factor precipitante importante. Yo tengo muchas pacientes que después de su gestación, ¿no?, vienen con cuadros varicosos, con cuadros trombóticos, ¿no? Hay que evaluar después del puerperio, que son unos 40 días aproximadamente, ver cómo va a quedar esta persona y ver qué tratamiento le vamos a dar, pues, en forma definitiva, ¿no? Igualmente, pacientes con obesidad, ¿no?, aproximadamente un 70% de los pacientes obesos van a desarrollar enfermedad venosa, y es también algo muy cierto. Y han podido ver los que me han acompañado en consultorio. Muchos de los pacientes, muchas de las pacientes que vienen con su enfermedad venosa son pacientes que están en sobrepeso o obesos, ¿no? Entonces es importantísimo mejorar esto también, ¿no? Y la obesidad pues viene de la mano con todo el síndrome metabólico, con toda una serie de alteraciones fisiopatológicas a diversos niveles, de diversos órganos, ¿no?, que van a llevar obviamente pues un daño, ¿no? La obesidad, que es el mal, ¿no?, se podría decir del siglo XX y siglo XXI que estamos ahora, es por los estilos de vida alimentarios, sobre todo por la gran, pues, lo que está pasando en la factura, la modernidad, ¿no? El hecho de ya no comer sano como antes, ¿no?, y comer pues productos químicos, productos con glutamato monosódico, que es pues uno de los saborizantes más frecuentes en las comidas, ¿no? Y que obviamente va a terminar desarrollando pues cuadros de obesidad, y que a la larga también repercute en muchas enfermedades, ¿no? Enfermedad venosa estamos viendo, enfermedad coronaria, diabetes, ¿no?, dislipidemia, DCBs, o sea, en todo la obesidad, que es el gran mal del siglo XX y siglo XXI, ¿no? Y que obviamente pues dado por los malos hábitos alimenticios que vamos teniendo, ¿no? Aquí en Cusco, miren, todavía más o menos se come relativamente sano, ¿ya? En Lima es mucho mayor esto, por ejemplo. Yo soy de Lima, yo vengo de Lima, pero estoy años acá viviendo en Cusco, pero por ejemplo allá se come mucha comida chatarra, ¿no? O sea, allá incluso yo mismo cuando estaba estudiando, cuando estaba haciendo mi residencia, pues salía de trabajar, ¿no? Y me iba, pues, te ibas a comer pues una pizza, te ibas a comer un pollo a la brasa, te ibas a comer un Kentucky, ¿no? Entonces, y esas cosas, obviamente, van a repercutir, ¿no?, a la larga, porque desarrolla cuadros de obesidad. Ahí es mucho más frecuente. Acá todavía, porque por lo menos todavía comemos un poco más sano, y hay que siempre cultivar eso para disminuir el porcentaje de obesidad en nuestra población, ¿no?, en nuestros pacientes, y con esto obviamente también disminuir muchas enfermedades, como en este caso la enfermedad venosa crónica. La diabetes igualmente es muy asociado a lo que es el estado de obesidad, y obviamente que también repercute y influye negativamente en todo esto. Y también otros factores como por ejemplo la deficiencia de vitamina E, ¿no?, en algunos casos aislados, que es mucho menos infrecuente, pero lo más frecuente es lo que hemos mencionado anteriormente. Muy bien, entonces, eso sería en lo que sería factores precipitantes, ¿no? Y acá vamos a ver también lo que sería estilos de vida. Y esto sí podemos cambiarlo, podemos mejorar, ¿no? Se dice que el calor, ¿no? El calor es uno de los peores, yo siempre digo, es uno de los peores enemigos que podemos tener para las varices, para la enfermedad venosa. Pacientes que están expuestos al calor, pacientes que vienen de zonas tropicales, pacientes que van mucho a baños termales y tienen problema varicoso, van a aumentar su problema varicoso, ¿no? Igualmente la posición de pie, ya les mencioné, por tiempo prolongado, ¿no? Pacientes, por ejemplo, hay grupos ocupacionales como por ejemplo los profesores, los policías, ¿no?, los guardias de seguridad, los cirujanos, ¿no?, que estamos parados mucho tiempo, ¿no?, por nuestro mismo trabajo, también es un factor de riesgo importante. Yo les digo, a veces es difícil, en mi trabajo pues es difícil, pero a veces lo trato de hacer, ¿no? Si por ejemplo estás parado unas 2, 3 horas, aunque sea irte un ratito, sentarte, estirar un poquito las piernas, ¿no? Eso
mejora un poquito el retorno venoso y puede favorecer y puede no repercutir tanto, ¿ya? Igualmente el estilo de vida sedentario, ¿no? Y el uso de ropas ajustadas, apretadas, sobre todo en el caso de las mujeres, las damas, ¿no? Porque son las que usan más, pues, ropas bueno, es para también ya el estilo de vida que tenemos, ¿no? El usar ropas ajustadas, pero no pues todo, no van a usar por una ropa ajustada pues todo el día, ¿no? O sea, será cuando tengan que salir pues a un lado, pero cuando regresen a la casa, tratar de estar siempre lo más cómodo posible, ¿ya? Para justamente, porque la ropa ajustada disminuye también del retorno venoso y favorece obviamente a la mayor aparición pues de enfermedad venosa, ¿no? Y todo el espectro que estamos conversando. Estilo de vida sedentario igualmente, por ejemplo les recomiendo a mis pacientes y a ustedes también les recomiendo y ustedes también recomienden a sus pacientes, a sus familiares, a sus amistades, siempre hacer una actividad, ¿no? Es difícil, yo sé que por el estilo de vida que tenemos, ¿no? Yo mismo también a veces reconozco que cuando estaba en la universidad, bueno, jugaba fútbol, sobre todo, ¿no? Hacía deporte, ¿no? En cambio, ya cuando uno ya comienza a trabajar es difícil, ¿no? Pero sí se puede, o sea, sí se puede, y les recomiendo siempre, cualquier deporte, sea fútbol, que les guste, básquet, natación, ¿no? La natación es muy buena, es un deporte, se dice que es el deporte más completo que uno te ayuda a todo, la parte cardiopulmonar, la parte muscular, la parte de lo que sería la prevención de enfermedades como esta, ¿no? Entonces, siempre tener un estilo de vida no tan sedentario, ¿no? Sino siempre hacer actividad física, no darnos un tiempo para nosotros mismos, ayuda y obviamente disminuye la incidencia en este caso de enfermedad venosa crónica, que es lo que estamos conversando y hablando, ¿no? Muy bien, entonces, cuando se juntan, ¿no? Los factores de riesgo ya hereditarios que estamos viendo, ¿no? Y viene acá, pues, todos los estilos de vida, comienza a ver ya la parte de la fisiopatología, comienza a alterarse el equilibrio normal que hemos estado viendo y comienza a ver un trastorno de lo que sería la dilatación venosa. Comienza a dilatarse la vena, esto lleva a incompetencia valvular y la incompetencia valvular va a llevar a más dilatación venosa, se hace un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque a la incompetencia valvular, como hemos visto, miren, la sangre comienza a regresar. Al comenzar a regresar la sangre, comienza a haber aumento, ¿no? El fenómeno conocido como reflujo sanguíneo. Este reflujo sanguíneo va a llevar a mayor cantidad de sangre dentro de la vena, hiperflujo y luego hipertensión venosa. Espérenme, por favor, un ratito, un minutito, por favor. Ok, mis disculpas. Muy bien. Entonces, acá, al haber una incompetencia valvular, la sangre va a regresar, va a haber más hiperflujo y esto va a llevar a hipertensión venosa. Es un término que tienen que tener en cuenta porque la hipertensión venosa es la que comienza a causar todo comienza a desencadenar todo el proceso fisiopatológico, ¿no? Viene a haber acá éstasis capilar, ¿no? Igualmente éstasis venosa, aumenta la permeabilidad capilar, disminuye la resistencia capilar, hay una sobrecarga linfática, una insuficiencia del bombeo linfático, hay edema, ¿no? Y todo esto, la incompetencia valvular hace que haya mayor hipertensión venosa y la hipertensión venosa lleva a más dilatación venosa. Es un círculo vicioso y obviamente esa vena que no estaba acostumbrada a soportar presión, comienza a recibir más presión y comienza a dilatarse, a dilatarse, a dilatarse. Y al dilatarse más, va a haber más insuficiencia valvular y se hace un círculo vicioso que prácticamente ya no tiene forma de cómo retornar a lo normal, ¿no? Entonces, eso es cómo se da. Entonces, y acá hay que tener en cuenta esto. Un vaso sanguíneo normalmente tiene un flujo sanguíneo laminar, como estamos viendo acá. El flujo sanguíneo laminar es un flujo estable. Y esto está dado por la forma de la vena, ¿no? La vena que está normal, que es como un tubito, delgadita, lisa, ¿no? Como estamos viendo acá, todo está en paz, ¿no? Todo está tranquilo, todo está en equilibrio. El flujo laminar, como mencionan acá, promueve la acción de agentes antitrombóticos, agentes inhibidores del crecimiento endotelial, agentes antimigratorios, y se promueve la supervivencia y protege el endotelio, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en la íntima, el endotelio, a la tónica media, a la tónica externa, un vaso laminar, ¿no? Un flujo laminar, se activan todos los agentes antitrombóticos, el óxido nítrico, la prostaciclina, activadores de tisular, tomomovilidad 1, etcétera,
agentes antimigratorios, más óxido nítrico, y esto ayuda a proteger el endotelio, ¿no? Agentes inhibidores del crecimiento igualmente, promueve la supervivencia y todo esto protege el endotelio en flujo laminar. Pero ¿qué ocurre cuando el flujo se hace turbulento o reverso? Flujo turbulento, ¿qué cosa es? Sinónimo, reflujo, ¿no? Cuando ya la válvula se alteró y el flujo regresa, es un flujo turbulento o reverso. O cuando la vena se dilató, ya no es un flujo laminar, sino es un flujo turbulento, porque de la misma forma ya te pone el flujo turbulento. ¿Y qué cosa ocurre con flujo turbulento? El flujo ya disminuye, comienzan a incrementar todos los agentes de promotores del crecimiento, aumentan radicales libres, angiotensina 2, enotelina 1, todo lo que ustedes conocen, disminuye el óxido nítrico, ¿no? Incrementan los agentes protrombóticos, ¿no? Se promueve la migración de monocitos de macrófagos, incremento de apoptosis celular, y todo esto va a llevar a daño de la pared vascular. O sea, en vez de ser protector del endotelio, se hace daño al endotelio, ¿no? Entonces el flujo turbulento sanguíneo es lo peor pues, que le puede pasar acá al endotelio, porque viene a toda una serie de daños dados por todo esto que hemos mencionado, ¿no? Y justamente es lo que se lleva cuando ocurre ya un trastorno en la circulación venosa. Cuando hay un reflujo, cuando hay una dilatación venosa, una varice, ocurre un flujo turbulento. Cuando hay un reflujo, igualmente, y se invoca todo esto. Y acá hemos visto aumento de agentes protrombóticos, factor de riesgo para trombosis. Por eso las venas dilatadas, las venas varicosas, fácilmente se pueden complicar con una tromboflebitis, una trombosis superficial o una trombosis venosa profunda. Muy bien, entonces básicamente todo esto de acá, bueno, esto es lo que hemos conversado, el término acá, vamos a ver lo que sería la hipertensión venosa, estasis capilar, cambios en el flujo sanguíneo, todo, se desarrolla la enfermedad venosa, enfermedad venosa crónica primaria, ¿no? Dado por falla del sistema venoso, debido a funcionamiento anormal de receptores de paredes venosas, dilatación venosa, incompetencia valvular y todo lo que hemos mencionado, ¿no? Y al final también se altera la permeabilidad capilar, escapan los fluidos hacia afuera, el tejido linfático no va a poder recoger todo el tejido del intersticio y va a llevar a la aparición de edema, ¿no? Entonces, todo cómo se desarrolla esto. Igualmente, la enfermedad venosa crónica primaria se agrava, ya les mencioné, con la exposición al calor. El calor reduce la afinidad de la noradrenalina por los receptores postsinápticos, ¿no? De tipo simpático, y va a causar vasodilatación. Todo lo que es calor lleva a vasodilatación, ¿no? Y la vasodilatación empeora lo que sería la irritación venosa y todos los síntomas asociados. Por eso, pacientes que tienen enfermedad venosa, les digo, por favor, eviten baños termales, eviten saunas calientes, eviten jacuzzis calientes igualmente, ¿no? Bueno, el baño normal se puede hacer, ¿no? El baño con agua caliente, agua tibia, porque es unos minutos nada más, y aparte pero estar sumergido, ¿no? En un agua caliente, ¿no? Es obviamente dañino, porque esto va a llevar a agrava más que nada la enfermedad venosa crónica. Muy bien. Eso sería todo lo que sería enfermedad venosa crónica primaria, ¿no? Que la que se desarrolla, pues, se podría decir, por alteración de las mismas venas, ¿no? Y también hay una enfermedad venosa crónica, hemos visto, secundaria, ¿no? Básicamente, la conocida como la tromboflebitis, ¿no? Que acá viene la trombosis venosa profunda, ¿no? Que causa todo un síndrome que se llama síndrome posttrombótico, porque la trombosis venosa profunda lleva igualmente a éstasis venoso, porque un coágulo se deposita ahí dentro de esto vamos a hablar un poco más cuando hagamos el tema de trombosis venosa profunda, que es otro tema, no, pero un trombo en la vena, ¿qué cosa va a llevar? A éstasis venosa, porque la sangre no va a circular como debería circular. Eso va a hacer que haya un estado de hiperviscosidad, haya una alteración igualmente de la pared venosa, y todo esto va a llevar a destrucción de las válvulas, ¿no? Generalmente un trombo que se desarrolle justo en una zona de la válvula lleva a destrucción de las válvulas, ¿no? Las válvulas que están incluidas en el trombo, y todo esto va a llevar obviamente a hipertensión venosa, hipertensión capilar, trastornos microcirculatorios, y la evolución va a ir prácticamente idéntica a una enfermedad venosa crónica primaria. Por eso todo paciente que desarrolla trombosis venosa después desarrolla, porque hay pacientes que sus venas que no tienen ninguna enfermedad venosa, ¿no? Previa, y desarrollan trombosis,
¿no? Por algún motivo, por ejemplo, factores de riesgo, como vemos acá, inmovilización, pacientes sometidos a cirugías, pacientes con algún tipo de trauma, sobre todo cirugías traumatológicas, ¿no? Mujeres que están sometidas a un parto, también son factores de riesgo para hacer trombosis venosa. Y esto a la larga nos puede llevar a un síndrome postrombótico y a una enfermedad venosa crónica, ¿no? El uso de hormonas es importante, ¿eh? El uso de hormonas, sobre todo para los que van a ser ginecólogos, probablemente, o las mismas chicas, mujeres que usan hormonas por algún motivo, ¿no? Como anticonceptivos para tratamiento de enfermedad, pues, como por ejemplo, ¿cómo se llama esta enfermedad? Endometriosis, que usan hormonas, el síndrome, hay un síndrome hormonal, no me acuerdo ahorita, no recuerdo que también se usa hormonas, se trata con hormonas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Si tiene factor de riesgo familiar, ¿no? De enfermedad venosa, primero hay que estudiarlo, hay que tratarlo, porque el uso, yo tengo muchos pacientes o muchas pacientes que han usado hormonas, estrógenos, ¿no? Por algún motivo, ¿no? Y desarrollan trombosis venosa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque los estrógenos y progestágenos son factores de riesgo para desarrollar trombosis venosa, y si tenemos con mayor la predisposición, con mayor razón se puede desencadenar este tipo de complicación. ¿Ya? Bueno, entonces todo esto, el síndrome postrombótico, ya sabemos que puede nos llevarnos a desarrollo de enfermedad venosa crónica, secundaria pues al proceso trombótico que se ha tenido. ¿Ya? Muy bien, entonces básicamente acá la enfermedad, la insuficiencia venosa, dentro de la enfermedad venosa, ¿qué cosa lleva? ¿No? El éstasis venoso, el éstasis capilar, induce la reducción de la oxigenación celular y lleva a un proceso inflamatorio, ¿no? Y básicamente el proceso inflamatorio llega a tener daño en las células endoteliales, hay liberación, ya hemos visto, de prostaglandinas, leucotrienos en pared venosa, en tejidos, y esto comienza a llevar fibrosis de la pared y la famosa varicosis. ¿Qué es la varicosis? La aparición de las venas varicosas en las venas. En los capilares igualmente se destruyen las células endoteliales, hay edema, inflamación tisular, y todo esto, ¿no? Éstasis capilar, el edema, la inflamación, hipoxia tisular, comienza a llevar a alteraciones en la epidermis, ¿no? Y comienza a haber la famosa ulceración de la epidermis, ¿no? Y igualmente se comienza a destruir las células y comienza a liberarse lo que sería la melanina, y por eso la piel comienza a oscurecerse, ¿no? Entonces, una enfermedad venosa, ¿no? Una insuficiencia venosa, la éstasis venosa capilar que hemos visto, va a llevar toda una serie de mecanismos que al final van a acabar con daño en la piel, ¿no? Primero, lo que sería la pigmentación de la piel y luego, posteriormente, ulceración de la piel. Ya está la explicación de por qué se va desarrollando esto con el transcurso del tiempo. La piel se comienza a hiperpigmentar, se comienza a dañar y luego se comienza a ulcerar. Muy bien, acá, por ejemplo, para que veamos, desarrollo de insuficiencia venosa crónica, ¿no? La éstasis capilar, el edema tisular, acá está un vaso sanguíneo, hay daño endotelial, ¿no? Hay mecanismos inflamatorios, liberación de mediadores de inflamación, aumento de radicales libres, va a haber hipoxia con trastornos celulares, y esto va a influir con la pared venosa, desarrollando la varicosis, ¿no? O sea, la dilatación de las venas, y se hace un círculo vicioso, porque a mayor varicosis, mayor este proceso, y sigue provocando eso. Y igualmente a nivel del epidermis, ¿qué cosa va a ocurrir? Va a haber daños a nivel del epidermis con la consecuente ulceración, ¿no? O daño ya de la piel. Muy bien, entonces es todo cómo se desarrolla, ¿no? Acá igualmente es básicamente lo mismo, va a haber y el riesgo siempre de trombosis, ¿no? Porque generalmente también ocurren trastornos reológicos. La hipertensión venosa va a ser responsable de dilatación venosa, éstasis venosa capilar, aumenta la permeabilidad capilar con compromiso de funcionamiento. Esto va a llevar a estados de hiperviscosidad y a estado de agregación de eritrocitos, ¿no? Los eritrocitos comienzan a agregarse, las plaquetas también comienzan a agregarse, y esto va a llevar a un riesgo de trombosis, ¿no? Miren acá un vaso dilatado y miren cómo los elementos formes de la sangre se van a comenzar a agregar con mayor predisposición que un flujo laminar, y inmediatamente riesgo de trombosis, ¿no? Y se hace todo un mecanismo y un círculo vicioso. Acá igualmente, ¿no? Más rápidamente, miren, herencia, factores de riesgo, dilatación venosa y competencia valvular.
lo que sería reflujo sanguíneo, ¿no? Ya el evento fisiopatológico, reflujo sanguíneo, éstasis venosa, hipertensión venosa, ¿no? Y la hipertensión venosa comienza a causar todo: éstasis capilar, éstasis linfática, compromiso de la pared endotelial, aumento de permeabilidad capilar, escape de fluidos y proteínas, el edema, síntomas como piernas pesadas, ¿no? Dolor por inflamación tisular y las complicaciones, ¿no? Varicosis, que ya hemos visto, la presión de venas, úlceras y trombosis, ¿no? Todo esto supeditado siempre por cuadros hipóxicos y compromiso celular endotelial, dado por aumento de radicales libres y aumento de todos los factores de crecimiento y migratorios, ¿no? Y igualmente acá la hiperviscosidad y el aumento de la agregación de glóbulos rojos, ¿no? Por el aumento de agregación plaquetaria y disminución de los mecanismos de fibrinólisis, ¿no? Todo esto al final termina llevando pues a todo esto, ¿no? Es una cadena que se va dando y nuestro trabajo, básicamente ya hemos mencionado, es tratar de romperlo en alguno de estos eventos para poder evitar la progresión a estadios más complicados como lo que estamos viendo posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que ya hemos visto, ¿no? Dilatación venosa sobrecarga linfática, edema, hipoxia, inflamación tisular, todo lo que se ha explicado, ya hemos visto. Y básicamente pues se desencadena todo ya el evento y la aparición de signos y síntomas que también hemos mencionado. Y justamente para poder hablar un poco de eso, ya vamos a ver la parte de diagnóstico y nos enfocamos en los síntomas clínicos que presentan los pacientes, ¿no? Y síntomas clínicos también ya hemos hablado, ¿no? De enfermedad venosa crónica, básicamente, ¿no? Los síntomas más frecuentes, se podría decir, el dolor, ¿no? Y la sensación de piernas pesadas. Generalmente es la mayor frecuencia de consultas de los pacientes, ¿no? Otras quejas pueden ser las piernas cansadas, que básicamente pues, casi va de la mano con piernas pesadas, algunos calambres nocturnos, piernas intranquilas, ¿no? Que el paciente no puede estar con la pierna ahí porque le está molestando, no exactamente no dicen cuál es la molestia, pero es algo, ¿no? Que siempre le da un tipo de molestia. La sensación de piernas hinchadas, igualmente, y las molestias van a empeorar en el transcurso del día. Eso es lo que les decía también al inicio. Generalmente es como uno puede ir haciendo su diagnóstico diferencial, ¿no? Mental, conforme uno va preguntando al paciente cómo son las molestias, ¿no? La gran mayoría me dice, doctor, despierto tranquilo, ¿no? Despierto tranquilo y a lo largo del día la pierna se me va poniendo, me va doliendo, se va poniendo pesada, se va volviendo ya que con calambres, con ardor en la planta de los pies, escozor y todo, ¿no? Empeora en el transcurso del día. ¿Por qué? Porque cuando uno descansa, cuando uno está echado, ¿no? Y uno duerme echado, ¿no? Generalmente mejoran estos procesos fisiopatológicos, mejora el retorno venoso, ¿no? Porque uno al estar echado por gravedad, como que ya no hay tanta éstasis venosa, sino mejora. Y uno al pararse, viene todo el evento fisiopatológico y como uno está parado durante todo el día, esto va progresando a lo largo del día, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, sobre todo para hacer diagnóstico diferencial con otras patologías. Los síntomas generalmente van a ser bilaterales y simétricos, ¿no? Se agravan por la posición de pie, ya se acabo de explicar, a veces por golpes, contusiones, a veces en el trabajo, ¿no? Donde se desenvuelve, por el sobrepeso, igualmente, y ya por la exposición al calor. Baños de sol, sauna, calefacción, a veces remoción de vellos con ceras calientes, sobre todo en las mujeres, ¿no? Acá, todo esto acá va a agravar, ¿no? Va a agravar todos estos mecanismos que se van desarrollando, todos esos síntomas que se van desarrollando durante el día, ¿no? Muy bien. Y signos clínicos, es lo que nosotros evidenciamos, los signos que ya hemos visto, lo más frecuente, edema, ¿no? Que ya hemos visto cómo se produce, las varices propiamente dicho, con las venas dilatadas, las telangiectasias, varicosidades, varicosis y cambios en la piel que también hemos visto, ¿no? Piel adelgazada, piel hiperpigmentada y luego ulceraciones, las famosas úlceras varicosas. Son signos que uno viene, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, vemos edema del tobillo, confirmado, se tiene que confirmar con la medida de circunferencia y comparar con la otra pierna, ¿no? Pero acá se ve claramente, por ejemplo, edema perimalleolar externo, es muy frecuente, yo lo veo muy frecuentemente, sobre todo en damas ya de edad, ¿no? Lo veo bastante frecuente, es un signo de enfermedad venosa crónica. Y cuando vamos a tratar esto, tenemos que siempre reducir el edema y aliviar los síntomas. Uno de los objetivos debe ser esto. La gente se preocupa mucho, por más que tú le expliques, pero se preocupa mucho. Ay, que mi pierna se hincha, mi pierna se hincha. Entonces el tratamiento debe también incluir, y justamente lo que me mencionaba acá, tratar de reducir un poco el edema y disminuir obviamente las molestias. Las personas van a estar mucho más tranquilos. Muy bien. Cuando tenemos varicosidades, ¿no? O telangiectasias, arañas vasculares, que hemos visto ya cuáles son las famosas vénulas intradérmicas dilatadas de entre 1 a 3 milímetros. Generalmente pueden ser lineales,
en forma de abanico, en forma de estrella, color rojizo a medio azulado. Generalmente se localiza más frecuentemente en la cara anteroexterna de los muslos, ¿no? Eso sí hemos visto, cara anteroexterna de los muslos, cara interna también de muslos y rodillas, en el hueco propio y en las piernas y tobillos, ¿no? Pueden aparecer estas telangiectasias desde adolescentes, ¿no? Le digo, seguro ustedes, algunos de ustedes tiene o ha visto pacientes, personas jóvenes que pueden tener, ¿no? Generalmente dado por la parte hereditaria, ¿no? Y en la gestación, generalmente esto puede agravarse más. En la gestación y cuando la persona sube de peso, cuando uno sube de peso, estas telangiectasias o añas vasculares también aumentan mucho más. Y generalmente cuando uno tiene esto, hay que, objetivos de tratamiento de esto, hay que hacer, se puede desaparecer, usando lo que sería la escleroterapia, ¿no? Que vamos a ver a continuación, ¿ya? Y también prevenir su reaparición con algunos medicamentos que también vamos a ver cuando hablemos de tratamiento, ¿ya? Las varices, ¿no? Que son las varices, pues ya con la vena superficial dilatada, con pared normal, pared fibrótica, ya dada por todos los procesos inflamatorios que hemos visto, ¿no? Localizada generalmente en áreas de vena safena interna o safena externa, en la parte posterior, también en área pélvica, las famosas varices pélvicas. Se identifican clínicamente, pero se tiene que siempre evaluar con un método diagnóstico que es el ecodoppler venoso, ¿ya? O la ultrasonografía que vemos acá, que después nos venimos a hablar más que nada posteriormente. Y ecodoppler venoso con un mapeo venoso, un mapeo anatómico y funcional. ¿Para qué? Para evaluar reflujo, para ver cuál es la topografía de arcos venosos y las afenas y para definir la estrategia de tratamiento, ¿no? Las varices se pueden complicar ¿con qué? Con hemorragias secundarias a traumatismos y les mencionaba también, muchos pacientes llegan con sangrados por las varices, que a veces hay que comprimir o poner punto cuando se golpean, ¿no? Las varices también ¿con qué se complican? Con flebitis superficiales, las famosas tromboflebitis, que es un cuadro clínico muy fastidioso, porque es un cuadro que duele, ¿no? Y el paciente generalmente viene con un cordón doloroso, caliente, con todos los signos de flebosis, ¿no? Y viene pues muy fastidiado. El tratamiento pues básicamente es antiinflamatorio al inicio, hielo, algunas cremas por ahí, ¿no? Y luego generalmente retirar esa vena, ¿no? O sea, algunas veces se resuelve con tratamiento médico y en otras veces hay que retirar la vena, pero es una complicación que debemos evitar, mejor dicho, ¿no? En caso de varices muy grandes, yo tengo una paciente que tiene una varices terrible, incluso puede haber hipotensión ortostática, ¿no? Puede haber un robo de sangre cuando el paciente se para, ¿no? No es muy frecuente, pero siempre está escrito, ¿no? Y cuando uno tiene ya las varices propiamente dichas, hay que tratarlas. ¿Cómo se tratan? Con escleroterapia, stripping o la cirugía en general ya que vamos a hablar más adelante, ¿no? Y siempre prevenir las recurrencias, porque las varices recurren, las varices vuelven a aparecer lastimosamente, ¿no? Si trata uno las varices quirúrgicamente, tiene que aparte recomendar elastocompresión, aparte a veces dar flebotónicos, como hemos visto, porque si no las varices vuelven a aparecer. Los cambios tróficos en piel, ¿no? Secundarios, la hiperpigmentación, la atrofia blanca, básicamente, ¿no? Acá, lo que hemos visto acá en algunas fotos, ¿no? Media dermatitis purpúrica pigmentada o hiperpigmentación de la piel, la atrofia blanca, generalmente se da por hiperpigmentación debido a extravasación de los depósitos de hierro y también de la melanina, ¿no? Todo producido por destrucción, generalmente celular que ya hemos visto, ¿no? Muy bien, y luego las úlceras básicamente se observan en caso de insuficiencia profunda, insuficiencia perforante. Las perforantes generalmente son las que más causan las úlceras varicosas y también se identifican con el ecodoppler, ¿no? Y generalmente existe una relación entre severidad de reflujo distal y la ocurrencia de la úlcera. A mayor, se podría decir reflujo distal, cuando el reflujo es más severo, hay mayor posibilidad de que ocurran las úlceras y miren básicamente, los pacientes que vienen con úlceras vienen con la piel así, ¿no? La piel ya toda hiperpigmentada, con lipodermatosclerosis y su úlcera varicosa por ahí, ¿no? Entonces, y todo eso se relaciona con trastornos microcirculatorios dados por hipoxia e inflamación local, como ya hemos visto. Tratamiento tiene que ser con agentes tópicos, siempre la compresión entra acá, algunas drogas sistémicas, en algunos casos ejercicios y en algunos casos también cirugía, ¿ya? Entonces, las molestias ocasionadas, pues, por el tema de la enfermedad venosa, como son dolor, piernas pesadas, el famoso edema de tobillo, de pantorrilla, que es lo más frecuente, las venas varicosas con los cambios tróficos en piel, como hemos visto acá, úlceras igualmente, lleva, pues, a todo una disminución de la calidad de vida. Y básicamente, esta disminución de la calidad de vida es lo que más nos afecta, ¿no? Acá hay un estudio que rápidamente los voy a avanzar porque ya estamos avanzando en el tiempo, que básicamente el estudio lo que nos quiere demostrar es que la calidad de vida del paciente
con enfermedad venosa a más severa, ¿no? Hay mayor disminución de calidad de vida, ¿no? Y generalmente que el tratamiento, ¿no? Con elastocompresión y el tratamiento con medicamentos flebotónicos ayuda a disminuir toda la repercusión que se puede tener en la calidad de vida y mejora mucho la calidad de vida de los pacientes. Básicamente es lo que lleva este estudio, ¿no? Entonces, y acá una conclusión de que el uso de flebotónicos mejora notablemente la calidad de vida de los pacientes y afecta todo lo que es la parte psicológica, la parte de dolor, física y social, ¿no? Entonces quiere decir que uno debemos usar flebotónicos, como vamos a ver, porque tienen un impacto positivo sobre la calidad de vida de los pacientes. Justamente acá, antes de pasar al tratamiento, vamos a ver qué elementos diagnósticos nos pueden complementar para el diagnóstico y estrategia de tratamiento en enfermedad venosa crónica. Básicamente, la ultrasonografía, la ecografía Doppler. Es el método más simple, el método menos agresivo, es el gold estándar actualmente para identificar, diagnosticar y enfocar tratamiento en enfermedad venosa crónica. Ya los métodos invasivos para estudiar parte venosa, como por ejemplo la flebografía, ya han quedado en la historia, ya no se realizan. Ya eso para que tengan ustedes presente. En casos pues muy aislados, mire, yo todo el tiempo que estoy acá trabajando desde ya 13 años, 2 veces he indicado flebografía a un paciente, porque de verdad uno no se le veía nada con el Doppler, era de verdad por el tremendo edema que tenía. Entonces flebografía y otro paciente también muy parecido, ¿no? Y de ahí, miren, nunca he indicado yo una flebografía. Todos los pacientes ecodoppler. Es un método inocuo, ¿no? La ecografía es un método totalmente inocuo, ¿no? Y actualmente con los nuevos pues, adelantos, tanto en los equipos y las capacitaciones del mismo profesional médico, uno puede diagnosticar todo con una buena ecografía Doppler, ¿no? Detecta reflujo venoso, refleja trombosis, hace mapeo anatómico funcional, cuáles son las venas alteradas, a qué niveles, ¿no? Por eso siempre se debe indicar todo paciente que vamos a tratar de varices, prácticamente ustedes han visto, ¿no? Los que me han acompañado en consultorio, casi todo, por no decir todos los pacientes que vienen con alguna patología venosa, a todos les indico ecodoppler, a todos. Porque el ecodoppler venoso me va a mostrar dónde están las lesiones, diámetros de las venas, dónde están los reflujos, cómo están las perforantes, cómo están las afenas internas, las afenas externas, cómo está el sistema venoso profundo, todo. Me muestra todo y con eso yo puedo, como cirujano, puedo ya dar un diagnóstico, obviamente, y un enfoque terapéutico de la patología, ¿no? Entonces, siempre el mapeo venoso asociado al Doppler es importantísimo para poder, antes de la cirugía, antes de una esteroterapia, como seguimiento en insuficiencia venosa profunda, todo, porque es el gold estándar, acuérdense, en la evaluación de enfermedad venosa crónica. La flebografía que les mencionaba al inicio ya no se usa prácticamente, se hacía antes para diagnóstico de trombosis, recurrencia de varices, pero es un método muy invasivo, ¿no? Y que obviamente trae algunas consecuencias siempre con procedimiento invasivo, por eso es que ya, y aparte, si uno lo compara con el ecodoppler, prácticamente la eficacia del Doppler es superior a la flebografía. Entonces, al final, si tienes un método que es mucho menos agresivo, más simple, ¿no? Que el otro, obviamente vas a usar este, ¿no? Y es lo que se está haciendo hasta la actualidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ese sería en cuanto a estudios adicionales que se tienen que hacer en pacientes con enfermedad venosa, con síntomas y signos derivados de enfermedad venosa crónica. Y una vez que hemos identificado a estos pacientes, hemos diagnosticado, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento que tenemos que seguir? El tratamiento básicamente de la enfermedad venosa crónica puede haber tratamiento etiológico, puede haber tratamiento sintomático. Y todo dependerá generalmente del estadio clínico en el que estemos, ¿no? Acá, por ejemplo, el estadio C0, C1, ¿no? Que todo es sintomático, ya pacientes sintomáticos, ¿no? Porque los sintomáticos podemos observarlo o a lo mucho usar algunas medidas preventivas como la osteocompresión, ¿no? Pero generalmente, cuando tenemos estadios iniciales, es cambios en estilo de vida. Ese es el tratamiento etiológico. Y cuando ya hay, a partir de varices hasta úlceras, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento etiológico? Pues corregir la alteración hemodinámica, ¿no? Identificarlo con el ecodoppler. Por ejemplo, hay una insuficiencia de safenas, ¿no? Como por ejemplo hemos visto en el primer grupo que me han acompañado en cirugía de safenitomía, ¿no? Hay insuficiencia de safena interna, entonces hay que ir a sacar la safena interna, a sacarla con cirugía convencional, a tratarla con láser, con escleroterapia, no, safenas no se trata con escleroterapia, sino con láser,
o con radiofrecuencia, o con las nuevas técnicas sellantes, pero hay que hacer la corrección hemodinámica, ¿no? Entonces, generalmente la cirugía, tratamiento endovenoso o escleroterapia con solamente tratamientos capilares, es el tratamiento etiológico en estadios avanzados clínicos de enfermedad venosa. ¿Ok? Y tratamiento sintomático, generalmente en estadios iniciales, es generalmente el uso de flebotónicos. Y acá viene lo que es la compresión, ¿no? Acá puede ser compresión, pero a partir de estadio C2 para adelante, generalmente viene compresión. C2, C3, C4, compresión mediana, y luego ya más adelante compresión de alto grado. Y justamente hay todo un tema que algunos de ustedes va a desarrollar. Ya a mi grupo ahora le voy a dar los temas, ya día para que vayan preparando, por favor. Alguno del grupo que está llevando ahorita conmigo va a desarrollar el tema de elastocompresión. Porque la elastocompresión es fundamental, es un pilar fundamental en el manejo de enfermedad venosa. El uso de vendaje elástico en algunos casos y sobre todo de medias elásticas de compresión. Los que me han acompañado, y quiero que me sigan acompañando, por eso que espero que todos me acompañen para ver cómo pacientes que van a la consulta les indico siempre o su vendaje o sus medias elásticas de compresión, porque es básico para el tratamiento, disminuye síntomas, disminuye progresión de enfermedad y también evita la recurrencia con pacientes que han sido operados. Por eso, paciente que ha sido operado, después de su cirugía se le indica siempre sus medias antivarices, ¿ya? Tratamiento de segunda línea, bueno, ya compresión de bajo grado, algunos flebotónicos y flebotónicos como adyuvantes, ¿no? Entonces, el manejo acá, lo más resaltante acá en rojo, el manejo de la enfermedad venosa crónica es esencial a cualquier edad, por más que sean en edades tempranas, ¿no? No decir, no, esto no pasa nada, ¿no? Si el paciente ya tiene síntomas y lo identificas que es dado por la enfermedad venosa, hay que tratarlo. No digo quirúrgicamente, ¿no? No todo dependerá pues obviamente del ecodoppler, pero si no hay una condición, o sus venas están bien, pero ya tiene síntomas, o te la inyectases por ahí, comenzar con esto. Cambios de estilo de vida, flebotónicos, en algunas veces, acuérdense que los flebotónicos, ya hemos visto, los estudios demuestran que influyen positivamente en la calidad de vida, o sea, disminuye síntomas y disminuye progresión de enfermedad. Por eso, desde estadios tempranos se debe recomendar los tratamientos, ¿ya? No esperar a que esto avance, ¿no? Si identificamos a una persona joven, tratar para evitar la progresión de la enfermedad. Muy bien. ¿Y cuáles son las recomendaciones que vamos a dar en función a recomendaciones higiénico-dietéticas? Evitar, sobre todo el caso de las mujeres, de las damas, evitar tacos muy altos y tacos también muy bajos. Generalmente tacos intermedios, ¿no? Taco 3, 5. Sobre todo acá las damas que a veces usan muchos tacos muy altos, ¿no? Que bueno, yo sé que a veces yo también les explico a mis pacientes que por cuestiones de trabajo, que por cuestiones laborales o cuestiones de estilo de vida se tiene que usar, pero no van a usar pues todo el día un taco 9, ¿no? O sea, usarán pues por horas para ciertas ocasiones y después ya pues en su casa usarán pues unas sandalias, un taco 3, ¿no? Para poder justamente evitar, ¿no? La progresión y empeoramiento de los síntomas, ¿ya? Igualmente evitar la posición de pie por tiempo largo, ¿no? Eso ya les mencioné, los grupos ocupacionales, donde también estamos los cirujanos, y si no se puede evitar, por lo menos cada 2 horas, no estar parado pues en una sola posición, sino caminar un poquito, estirar las piernas, si puedes sentarte, estirar un ratito, unos 5 minutos, sería adecuado, ¿no? Evitar todo lo que es exposición al calor, baños de sol, ya hemos mencionado por qué, el calor empeora, produce más vasodilatación y empeora todo lo que es la parte de enfermedad venosa. Una alimentación balanceada es importante. Ya hemos dicho que la obesidad igualmente es un enemigo muy, muy, muy importante de lo que sería la enfermedad venosa crónica, ¿no? O sea, porque predispone a que progrese y aparezca. Y si uno paciente está, pues como siempre les recomiendo, si el paciente está en sobrepeso o obeso, tiene que bajar de peso. Y si estás en un peso adecuado, evitar subir de peso dado por una buena alimentación. Elevar las piernas, generalmente toda la cama elevarla para mejorar lo que es enfermedad venosa. ¿No? Realizar actividad física, acá por ejemplo ven bicicleta, natación, gimnasio, cualquier actividad física siempre disminuye la progresión de esta enfermedad, es bueno, y no solamente para la enfermedad venosa, sino para evitar todo lo que sería el síndrome metabólico, siempre la actividad física es muy, muy importante. Muy bien, eso sería lo que sería mejora de estilos de vida, ¿no? Actividades higiénico-dietéticas que nos llevan a disminuir la progresión o disminuir la aparición de enfermedad venosa. ¿Y cuál sería ya el tratamiento un poco más ya especializado?
¿no? Sería ya el uso de drogas, el uso de la compresión, que ya también he mencionado, y opciones quirúrgicas para el tratamiento de venas varicosas, como las técnicas endovasculares, la radiofrecuencia, el láser, escleroterapia y la cirugía ya convencional como stripping o flebectomía o safenectomía, que también se realiza en algunos pacientes, ¿no? Entonces, primero hablaremos un poco de los medicamentos, los fármacos, las drogas flebotónicas, se llaman drogas flebotónicas. Ya ustedes también saben, han conocido, les he mencionado algunos medicamentos cuando nos visto en el consultorio. Acá básicamente tenemos dos grupos importantes. El grupo de lo que sería el dobecilato cálcico, ¿no? Que uno de los medicamentos es el Doxium. Ya esta tarde lo saqué, bueno, justamente cuando fui expositor de Doxium, por eso sale acá resaltado, ¿no? Pero aparte de Doxium hay muchas marcas, Varicocin, Dovexilab, básicamente son las más conocidas, ¿ok? Evadol, perdón, ¿no? Entonces, pero el dobecilato cálcico es el principio farmacológico, el agente farmacológico. Y el otro grupo importante de tratamiento es los flavonoides, dado por lo que es la diosmina esperidina, que es ahorita lo que yo un poco más estoy usando, ¿no? El famoso diosmin H, que he recetado algunas veces, el Daflón, ¿no? El Venoflan igualmente, el Venosmil, ¿no? Todos esos medicamentos son flavonoides, ¿no? Son los grupos farmacológicos que más se usan. Esto de acá se menciona, pero no se usa mucho. Derivados de cumarina, ¿no? Anticoagulantes ya se usa cuando hay, obviamente, algún fenómeno trombótico, como vamos a ver en el tema respectivo. Vitaminas se puede usar en algunos casos, pero los grupos farmacológicos más usados actualmente como flebotónicos son los agentes derivados del dobecilato cálcico y los flavonoides derivados de la diosmina esperidina, ¿ya? Para que tengan en cuenta, ¿ya? Muy bien. Ok, ¿y cuáles son el mecanismo de acción de esos fármacos flebotónicos o venoactivos? Mejoran justamente el tono venoso, disminuyen la permeabilidad capilar, protegen a las células endoteliales, son protectores del endotelio, reducen la inflamación y mejoran el drenaje linfático para disminuir el edema, ¿no? Por eso en toda su acción llevan a disminución de síntomas, llevan a disminución de progresión de enfermedad y llevan a disminución de edema, que generalmente es uno de los factores, como yo evalúo cómo está, de los valores objetivos que yo puedo ver. Un paciente que tiene un edema importante y que en el transcurso de unos meses va disminuyendo ese edema, quiere decir que el tratamiento está siendo adecuado, está siendo eficaz, ¿no? Entonces, esos son los factores, los mecanismos de acción de las sustancias flebotónicas o venoactivas, ¿ya? Todo esto acá es importante que ustedes lo conozcan, cuáles son los efectos y mecanismos de acción de estas sustancias. Muy bien, y acá viene lo que sería la parte de la elastocompresión, ¿no? El soporte elástico dado por las medias compresivas. También se puede usar vendaje, que cuando ya desarrollen el tema respectivo lo van a hacer, pero sobre todo el uso de las medias, ¿no? Porque las medias ya vienen diseñadas para esto, las medias vienen con la compresión que uno ya recomienda, porque hay diferentes compresiones. Hay compresión baja, hay compresión media, hay compresión alta o firme y extra firme. Y hay diferentes niveles, ¿no? Hay medias hasta la rodilla, hay medias hasta el muslo y hay medias tipo panty, como en este caso, acá, por ejemplo, acá en muslo y acá tipo panty, ¿no? Y todo lo vamos a indicar, obviamente, ¿no? De acuerdo generalmente al mapeo venoso que tenemos. Pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad solamente poplitea, enfermedad venosa poplitea, indicaremos pues hasta la rodilla, ¿no? Pacientes que ya tienen enfermedad femoral, ¿no? Indicaremos o poplitea alta o femoral, ya podemos indicar hasta el muslo, y pacientes que tienen pues hasta el callado, una insuficiencia venosa que viene hasta callados afenofemoral o posoperados, ya indicaremos medias hasta de tipo panty, ¿no? Entonces todo dependerá del estudio. Por eso yo a pacientes les digo, porque muchos pacientes vienen a veces de doctor y medias antivirales, está bien, lo voy a recomendar, pero primero voy a hacer el estudio. Primero tengo que tener un ecodoppler completo con mapeo venoso para poder ver exactamente qué media, de qué compresión y a qué nivel le voy a indicar su media elástica. Muy bien. Y ya básicamente para finalizar vienen el tratamiento quirúrgico, ¿no? Que es lo que más, realizamos nosotros como cirujanos, pero como lo digo que es el último paso, ¿no? Antes de todo lo que hemos mencionado anteriormente. ¿Y cuáles son las opciones de tratamiento de las venas varicosas? Básicamente las técnicas endovasculares, dadas por la terapia endovenosa con láser, la terapia con radiofrecuencia, la escleroterapia, ¿no? Que vamos a ver ahorita, el stripping, que es sacar las venitas con el famoso crochet, con microincisiones que algunos han visto, y la ambulatoria o safenectomía, que también vamos a mencionar ahora.
¿no? Acá vienen las técnicas endovasculares, ¿no? Que viene la terapia con radiofrecuencia y la terapia con láser, que son muy parecidas, porque básicamente se introduce un catéter, es una técnica endovascular y se inserta un catéter dentro de la vena, y en este caso, por la energía de la radiofrecuencia, calienta la vena y la va a sellar, produce un colapso venoso, y luego una vez que lo ha colapsado, se retira el catéter y la vena ya queda totalmente cerrada, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una foto de un paciente con varices, y a la semana, básicamente ya la mayor cantidad de varices ha desaparecido porque se ha provocado un colapso venoso secundario a la administración de la energía de la radiofrecuencia, ¿no? Acá entonces, para lo que hemos mencionado, catéter de ultrasonido colocado en la vena, dentro de la vena, se puede hacer con una punción o con una disección. Punción con una aguja, con el Doppler identificamos la vena y ponemos el catéter, o a veces, como yo hago, abro porque me gusta a mí, por ejemplo, a nivel de callado safenofemoral, me gusta ligar todas las venitas, eso se llama crosectomía, ya es ligar para evitar justamente recurrencia. Ligo todas las afluentes de la safena interna a nivel casi del callado safenofemoral, y luego con la vena abierta, por ahí introduzco el catéter, ¿no? Sea el radiofrecuencia o el de láser, yo uso más láser, ¿no? Introduzco, con la energía del láser, pues se termina sellando la vena, ¿ya? Luego se retira el catéter, la pared venosa se va a colapsar, ¿no? Y luego, obviamente, la mejoría se ve aproximadamente en 1 a 2 semanas, ¿no? Siempre puede haber efectos adversos en esta terapia, como dolor, un poco de dolor, a veces quemazón, adormecimiento, puede provocarse quemaduras, puede provocarse parestesias, por neuropatía, por dolor neuropático, puede haberse flebitis, puede haber también trombosis venosas, hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar. Siempre, eso ya son cuestiones técnicas más de especialidad, la energía, cuál es la cantidad de energía que se va a aplicar, ¿no? Igualmente, para disminuir la posibilidad de complicaciones. Y en el láser, ¿no? En el láser endovenoso es muy parecido, ¿no? Un catéter, pero con láser endovenoso dentro de la vena igualmente, y con la energía del láser pues se va sellando, se va colapsando toda esa vena, ¿no? Y generalmente al retirar el catéter pues esa vena se va a encoger y se va a colapsar, ¿no? Generalmente al mes, ¿no? Uno ve una resolución clínica adecuada, ¿no? Y hay disminución de las venas, pero a las 2 semanas también se pueden ver los resultados, ¿no? Obviamente el paciente tiene que evitar actividad física de posoperatorio, por lo menos 1 mes a mes y medio, yo les indico, ¿no? Y siempre hay que evaluar con Doppler para ver si se ha cerrado y no hay mucho trombo que se pueda producir, porque se puede producir sobre todo trombo en las venas profundas, porque a veces se disparan trombitos, hay que evitar eso, y si se produce, pues hay que tratarlo, obviamente. Acá también puede haber complicaciones como equimosis, generalmente se producen equimosis sí o sí siempre en los pacientes, ¿no? Con el láser, es lo malo, se pone morado, ¿no? Igualmente con la safenectomía clásica se pone morada la pierna, ¿no? Y obviamente hay que también tratarlo, ¿no? A veces también se producen quemaduras, parestesias, induración en el trayecto de la vena que se ha tratado, generalmente se pone más durita, por eso después de que se opera hay que dar un tratamiento con crioterapia, hielo, ¿no? Algunas cremas nos ayudan a disminuir lo que serían los morados, y cremas antiinflamatorias para disminuir las induraciones provocadas en el trayecto de las safenas, ¿ya? Entonces son las terapias que usamos. Las técnicas endovasculares no se aplican en venas que son muy tortuosas, ni venas de pequeño diámetro o venas que están inflamadas, ¿no? Generalmente las venas las usamos en las safenas internas externas que no sean muy tortuosas, ¿ya? Y tasa de recurrencia, bueno, puede haber, como digo, siempre puede haber tasa de recurrencia, sobre todo si no hay seguimiento a largo plazo. Por eso siempre se tiene que hacer un seguimiento después de la operación con Doppler al mes, a los 2 meses, y luego al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, ¿no? Entonces, cuando se comparan a veces la recurrencia, ¿no? Se ve que aproximadamente un 25 a 33% de pacientes puede haber recurrencia, ¿no? Actualmente ya hay estudios, un poco también estudios más largos para ver cómo sería la aplicación con el láser, ¿no? Para poder ver cuál sería la recurrencia, pues, a un corto y un mediano plazo. Pero siempre advertir a los pacientes que puede haber recurrencia y que si el paciente no sigue las indicaciones, va a haber más posibilidad de recurrencia. O sea, el paciente que se opera, después tiene que usar siempre sus medidas antivárices, tiene que usar todos algunos flebotónicos también, yo digo flebotónicos, para poder evitar una recurrencia mayor. La escleroterapia, como ven acá, es una técnica endovascular que se caracteriza por inyectar en venas muy delgaditas, generalmente se usa para arañas vasculares, ¿no? En venas muy delgadas, inyectar una sustancia esclerosante, ¿no? Lo que más usamos es el famoso polidocanol, ¿ya?
que se inyecta, generalmente se marca las venas, como estamos viendo acá, con el Doppler o a través, ¿no? O simplemente nosotros vemos, marcamos la venita, como ven acá, y con una aguja muy finita, ¿no? Acá está el polidocanol diluido, inyectamos y básicamente le va a ir por todas las venitas. Generalmente se administra en las que están en forma de medusa, de abanico, que tienen un punto de partida común, ahí se inyectan el punto de partida común y el polidocanol o el esclerosante se va por toda la arañita, ¿no? Y al irse, básicamente la va a terminar esclerosando, ¿no? Y uno termina esclerosando la vena. Al final, cuando uno acaba, pone un poco siempre de hielo, comprime, vendaje, unos 2 días, usa corticoides tópicos para disminuir la inflamación, y generalmente en una semana, 2 semanas, esas venitas desaparecen del todo generalmente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esta técnica con los pacientes que son muy de piel muy clara, ¿no? Porque con la piel muy clara a veces queda un cordoncito medio oscurito, ¿no? Y si vamos más por la parte estética, a veces no queda tan bonito o queda peor que a veces que la misma araña vascular, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, explicar siempre bien a los pacientes porque puede haber algunas complicaciones posteriores, ¿no? Muy bien, acá en tasa de recurrencia clínica o recurrencia de las venas, puede recanalizar aproximadamente un 25% a 2 años, hay que tener en cuenta eso, puede volver a aparecer las famosas arañas vasculares, ¿ya? Ninguna terapia, pues, es definitiva, ¿no? Hay que explicar eso. Siempre hay que explicar, por favor, la explicación a los pacientes para cualquier procedimiento, sea un procedimiento como una escleroterapia o un procedimiento quirúrgico, es vital. El paciente tiene que, no le puedes al paciente primero dejar de informarle, porque si no dejas de informar, estás dejando muchas cosas abiertas, ¿no? Y si le informas, tienes que explicarle todas las cosas como son. No lo puedes engañar, no le puedes decir, no, sí, porque algunos, no yo, pero algunos médicos dicen, no, sí, que le va a desaparecer, que no pasa nada, y después vienen los pacientes complicados, ¿no? Entonces hay que explicarle todas las cosas que se le puede ocurrir, para que el paciente sepa, y teniendo conocimiento de eso, acepte. Ningún procedimiento ahorita al momento te va a desaparecer todas las venas, ni siquiera el láser transdérmico que también usamos a veces. Todo produce inflamación y a veces puede haber empeoramiento. Hay gente que le va muy bien y hay gente que no le va tan bien. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿ya? Muy bien. La otra técnica quirúrgica, que es lo que sí han podido ver, los que me han acompañado, y espero que me sigan acompañando más, los grupos que vayan rotando conmigo, es la famosa fleboextracción, ¿no? O safenectomía, cuando sacamos las safenas, ¿no? ¿Cómo se hace? Paciente anestesiado, anestesia generalmente regional. Miren que acá hasta se marca toda la vena con un plumón indeleble, ¿no? Se marcan las safenas igualmente si se notan, o con el Doppler lo marcamos. Se hacen incisiones generalmente a nivel del tobillo y a nivel inguinal. Y se diseca la vena, se liga las zonas más distales y se introduce un aparato que se llama fleboextractor. Y el fleboextractor más o menos es este que ven acá, que dice guía, ¿no? Es una guía y con una olivita que tiene acá en su extremo que se coloca. Se introduce, si todo va bien, generalmente la inserción del fleboextractor va a ir por todo este camino, todo esto, hasta la ingle. Igualmente en la ingle disecamos la vena. Como yo les he dicho, a mí me gusta disecar, acá por ejemplo se ve que es una crosectomía, todos los vasitos afluentes de la safena, ligarlos todos, dejar la vena independiente, se pasa el fleboextractor, se liga la zona de acá distal, acá proximal, y va a quedar el fleboextractor dentro de la vena, y se saca, se arranca, se jala, o sea, es una técnica mecánica, ¿no? O sea, creo que algunos de ustedes han tenido oportunidad de realizar en la clínica que me han acompañado, se saca, se arranca la vena. Eso es lo malo de la técnica, porque al arrancar la vena, prácticamente todas las venas comunicantes, ¿no? Y algunas perforantes las vamos a romper y se produce sangrado importante. Por eso después que se arranca la vena, se hace la fleboextracción, hay que hacer una hemostasia importante, comprimir por lo menos unos 3 a 5 minutos toda la zona que uno ha arrancado la vena. ¿Por qué? Porque se producen hematomas. Se van a producir equimosis sí o sí, en el 100% de los casos, pero no se debe provocar hematoma. O sea, ustedes saben la diferencia entre equimosis y hematoma, ¿no? Equimosis es la mancha que uno tiene a nivel cutáneo, ¿no? Morada, ¿no? Generalmente por una extravasación sanguínea. En cambio, el hematoma ya es una colección. La equimosis la vamos a tratar con crioterapia, con algunas cremas, con vendaje, pero el hematoma hay que drenarlo, ¿no? Y someter a un paciente por una cirugía a un drenaje de hematoma, pues es fastidioso. Por eso hay que, uno, comprimir bien, ¿no? Toda la zona donde ha sacado la vena, y después de la compresión, como quedan incisiones, tanto en el nivel inguinal como a nivel del tobillo, ¿no? Evacuar los coágulos, ¿no? Ustedes han tenido oportunidad,
de ver, evacúo todos los coágulos, exprimo para sacar todos los coágulos por acá, por arriba, por abajo, y que no haya coágulos dentro de la pierna de la persona, porque al día siguiente me va a tener un tremendo hematoma y me va a poner en problemas, ¿ya? Eso, por favor, para tener en cuenta consideraciones que a veces no están en la literatura, pero es lo que se hace cuando se hace una safenectomía por fleboextracción, ¿ya? Como ven acá, eventos adversos, dolor temporal, bueno, que siempre hay un dolor, que manejarlo con analgésicos, antiinflamatorios, equimosis, hematoma, adormecimiento en la zona, ¿no? Y generalmente se contraindica en pacientes que son ya de mucha edad, en gestantes. Cuando hay una coagulación anormal, definitivamente no hacerlo porque va a provocar más sangrado, o cuando hay inflamatorios infecciosos cutáneos, ¿no? Entonces, la anestesia no es general, generalmente, es una anestesia regional, básicamente. Tranquilamente se hace esa cirugía con anestesia regional. Eso yo tengo que no lo he cambiado, ¿ya? Acá, nuevamente, miren, acá está la safena interna, miren cómo está la incisión acá a este nivel, ¿no? La incisión a veces puede haber una incisión al medio, en la rodilla, cuando no pasa totalmente el fleboextractor. Si nos pasa de acá hasta acá arriba, genial, ¿no? Y si no pasa, a veces tenemos que hacer dos incisiones, ¿no? O sea, una intervención intermedia, ¿no? Una en el tobillo, una en la ingle y una más o menos a nivel de la rodilla, ¿no? Para poder sacar la fena en dos partes, ¿no? Y si nos pasó toda entera, a buena hora. Miren acá, este es un fleboextractor con su oliva, con olivita, y todo lo que ven acá todo lo que ven acá es la vena safena, ¿bien? Toda la vena safena interna que está, ¿no? Supuestamente incluida en todo el fleboextractor, ¿ok? Muy bien, entonces luego lo que la vena se saca, se retira, ya hemos dicho, hay que compresión, hemostasia, evacuar todos los coágulos, cerrar obviamente todos los puntos que tenemos de accesos cutáneos y vendar. Siempre vendaje posoperatorio es fundamental en safenectomía, en cirugía con láser, con radiofrecuencia, siempre hay que vendar al paciente 1 o 2 días. Yo particularmente lo vendo prácticamente 2 días. Mejor ya con la experiencia que tengo, aunque las recomendaciones digan que al siguiente día se puede ir el paciente caminando y todo, yo prefiero tener al paciente 2 días vendado, ¿no? Y obviamente para evitar complicaciones mayores de sangrado, hematomas, ¿no? Y complicaciones inflamatorias, ¿ya? Muy bien. La tasa de recurrencia 4 años en fleboextracción o safenectomía, bueno, puede ser, se trata con stripping un 20% y con crioterapia un 48%. Siempre hay recurrencia, acuérdense, siempre hay recurrencia. Por eso, después de que la cirugía es el primer gran paso, pero después hay que hacer otras terapias para justamente minimizar la recurrencia. Y la flebectomía con microextracción o microcirugía o stripping es un procedimiento que se hace en las venas pequeñitas que se enmarcan también inicialmente y luego de la safenectomía se hace esto con microincisiones. Incisiones chiquititas, ¿no? Con un bisturí de punta muy pequeñito de 1 milímetro, se hacen las incisiones y se utiliza un ganchito de flebectomía, un crochet, que es este ganchito que vemos acá, ¿no? Que lo usamos, ¿no? Sacamos la venita, ¿no? Se saca acá, se corta en 2 y se remueve, se jala para un lado, para otro lado. Y así, poco a poco, se van removiendo todas las venitas que se notan, obviamente, previo marcaje. Eso también hay que marcar siempre porque cuando el paciente se echa, se borra, ¿no? O sea, no desaparecen mucho las venas y hay que marcarlas para poder identificar y hacer la famosa microcirugía o flebectomía o microextracción o stripping, ¿ya? Ok. Muy bien, entonces ya como como una conclusión, para acabar, básicamente es importante siempre identificar factores de riesgo en el desarrollo y evolución de la sintomatología de la enfermedad venosa crónica. Ya hemos visto factores hereditarios, factores de peso, factores de sedentarismo, todo eso, y tratar de corregirlos, ¿ya? Las piernas pesadas y el dolor son los principales problemas discapacitantes para el paciente y causan dificultad para trabajar, impactan en calidad de vida, ¿no? El edema es el signo objetivo con el que el médico va a evaluar la efectividad de los flebotónicos, les he dicho, ¿no? Cuando el edema va disminuyendo, quiere decir que el tratamiento está siendo adecuado. El ecodoppler, la ultrasonografía ecodoppler venoso, es el método el gold estándar de diagnóstico de primera elección para evaluar la enfermedad venosa crónica. Y en función del tratamiento, el tratamiento médico es efectivo, el tratamiento flebotónico, en alivio de síntomas, en reabsorción de edema, con preservación del capital venoso y también en disminución de la progresión, ¿no? Por eso los flebotónicos son útiles en la mejoría de calidad de vida, se pueden prescribir desde estadios tempranos y cualquier sea el estadio de evolución, ¿no? Generalmente se da por 3 a 6 meses de duración, ¿no? Ayuda también a preservar el capital venoso.
combinados con soporte elástico, también se han puesto como tratamiento. Yo particularmente a pacientes que no los someto a cirugía, les doy flebotónicos y les doy soporte elástico, ¿no? Y pacientes que son operados igualmente. Siempre generalmente les recomiendo unos 2-3 meses de flebotónicos y ni qué decir de la elastocompresión, ¿no? Básicamente la eficacia de las drogas se va a determinar por el alivio de síntomas y por la satisfacción del paciente. Los pacientes generalmente te indican, ¿no? Con tú, cómo evalúas a un paciente, le das tratamiento unos 2 meses, ¿no? Por ejemplo, con un flebotónico, y a los 2 meses le preguntas cómo se siente. Si el tratamiento es adecuado, la gran mayoría te va a decir que los síntomas que tenían al inicio, ¿no? Como los síntomas de dolor o piernas cansadas o piernas pesadas, ha disminuido considerablemente. Si no hay mucha mejoría, pues hay que considerar reevaluación, a lo mejor ya requiere tratamiento quirúrgico, sea una alteración anatómica, o cambio de flebotónico, ¿no? A veces hay que cambiar el flebotónico porque no todos responden igual, ¿no? Así sean con las recomendaciones, los estudios nos dicen que tienen adecuada respuesta, ¿no? A veces, y eso sí, a eso es de parte de la experiencia que uno va teniendo, ¿no? Hay pacientes que van muy bien con el dorbecidato cálcico y no tan bien con los flavonoides, y viceversa, ¿no? Y yo a veces les pruebo uno, les pruebo otro, y el que mejor le acomode, le doy. Eso es ya parte de lo que sería el manejo ya terapéutico de un paciente. Porque todos los medicamentos son buenos, ¿ya? Igualmente que para las úlceras, como vamos a ver con el tema de úlceras, hay muchos medicamentos tópicos que se usan y que las casas comerciales tienen un montón de medicamentos, de cremas y muchas cosas, ¿ok? Pero no todos le van bien a un mismo paciente. Hay pacientes que le van muy bien con algunos medicamentos y no tan bien con otros, y al revés en otro grupo de pacientes. Por eso, chicos, desde ahora, tenemos felizmente una amplia gama de tratamientos farmacológicos y escojamos el que mejor se adapte al paciente, ¿no? Porque pueden venirnos y seguro que van a venir las farmacéuticas, los visitadores médicos, van a decir que su medicamento es lo mejor que puede haber y mejor que el otro y todo. Puede ser que está bien demostrado y todo, pero si tú comienzas a aplicarlo, ya tú tienes que ir dándole lo que mejor le resulte al paciente. Si yo, por ejemplo, a un paciente le doy, no sé, un dorbecidato cálcico, un Doxium, y al paciente no le va bien, no le calma, o incluso tiene efectos adversos, y le cambio por un flavonoide, y el flavonoide, doctora, con este va muy bien, y sería imposible que yo le siga dando pues el otro medicamento, ¿no? O sea, y los pacientes que vienen a veces ya tomando medicación, sí, doctor, estoy tomando esto y me va bien, me alivia. Perfecto, señor, siga con eso. No decir, no, señor, ¿sabe qué? No, yo quiero que tome el otro. No, o sea, es algo como que lógico, pero a veces se da en esta forma que le digo, porque a veces hay colegas que, bueno, recomiendan medicamentos que supuestamente son los mejor o que están asociados a un laboratorio y no piensan mucho en el paciente, sino piensan básicamente en ellos, no en el paciente. Por eso yo les recomiendo, ¿no? Y con esto, bueno, ya hemos acabado, les agradezco su atención. Básicamente, ¿no? Les recomiendo que siempre tengamos, pues, un adecuado manejo, ¿no? Y que el paciente es el que mejor te indica cómo ha ido un tratamiento, ¿no? Y cuando aplicamos un tratamiento quirúrgico, en este caso de enfermedad venosa, que sea bien indicado siempre. Si el paciente tiene ya una insuficiencia anatómica de safenas internas o externas y requiere, obviamente, una cirugía, indicarlo. Pero si no requiere cirugía, si podemos todavía dar chance de tratamiento médico, hagámoslo, ¿no? No tengamos que forzar, se podría decir, a un paciente un tratamiento que no todavía está bien indicado, ¿ya? Muy bien, ok, con esto acabé. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor.